Hasiera emango diogu osoko bilkurari, udalbatzak 2017ko martxoaren 30ean, ostegunean arratsaldeko 7etan udaltzeko batzarrean egingo duen osoko bilkuraren kanpoko saioarako gai zerrendarako kontestu. Por este retraso de 10 minutos, no hay algo de la Nieves. Damos inicio a la sesión ordinaria que celebramos en este pleno del Ayuntamiento de Plentzia, hoy jueves 30 de marzo a las 7 horas en el salón de la Casa Consistorial con arreglo al siguiente orden del día. Lehenengo puntua, onarpena ematea 2017ko urtarrilaren 26ko ohiko batzarreko aktari. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha del 26 de enero de 2017. Norbert Seose Sanayu, Amani, Tankire, Sarius. Aldeko botoak, hau batez onartzen da, aproba unanimidad. Bigarren puntua, onarpena ematea 2017ko ekitaldiko udal aurrekontuari. Segundo punto, aprobación de los presupuestos municipales correspondientes al ejercicio 2017. Hoy traemos a la votación el proyecto de presupuesto de 2017, un presupuesto modesto, pero que dentro del poco margen de maniobra que tenemos, por los cuenta que es la partida de inversiones, hemos hecho un esfuerzo porque estas se ejecutan en diferentes ámbitos. Contamos con un total de 4.381.308 euros, 7.638 euros menos que en el año anterior. Esta bajada, no sé si era una 4.383.625 euros. No sé dónde sacaba el dato anterior. 373.625 euros, 7.683 euros menos en el ejercicio anterior. Esta bajada se debe principalmente a la reducción de ingresos vía nuestra fuente principal de ingresos y la lucha, la principal fuente económica. No, está bien, está bien. Está bien. A partir de ahí, el cálculo que hemos hecho tanto en ingresos como gastos parte de una previsión muy realista, muy calculada, moderada, basada en el principio de prudencia y trabajando sobre lo ejecutado principalmente y con muchos presupuestos en la mano. Por mencionar algunas de las inversiones y mantenimiento que tenemos previsto llevar a cabo, en caso de que este presupuesto se aprobara, este suele ser tal vez el capítulo en el que mayor se ponga el foco. Cabe resaltar que está previsto instalar un elevador en Goñi Portal. Va a haber trabajos en diferentes instalaciones deportivas, como trabajos de herrería en los locales de la Arcote Arrauntaldea. Mantenimiento del campo de rugby. Cada un par de años, cada 2 años, toca hacer un mantenimiento exclusivo del campo. Mantenimiento en las pistas de pádel. Mantenimiento en edificios públicos. Está previsto, en otro orden de cosas, elaborar el plan de emergencia municipal, ciertas inversiones vinculadas al patrimonio de la villa, al patrimonio etnográfico, como va a ser también el estudio toponímico de la villa de Plentzia. Por hacer un pequeño resumen, hay que remarcar el esfuerzo que se hará en la inversión en deportes y cultura, con nuevos eventos como el Festival de Teatro de Calle, el Festival de Jazz, o el apoyo a los ya existentes, Bruma Negra, el aniversario de la villa. También se refuerza la partida de euskera por la presencia que nuestra lengua está tomando en la villa, o las del comercio y turismo, también de vital importancia para esta corporación. Hay que comentar que muchas de las partidas reflejadas en este presupuesto han sido previamente trabajadas y contrastadas por nuestro tejido asociativo, con él, al que queremos dar las gracias por la buena disposición que han mostrado en todo momento. Y, por último, no queremos olvidar el gran trabajo hecho por el personal del Ayuntamiento, a quien tenemos que agradecer su enorme profesionalidad, su buen hacer, las recomendaciones que en todo momento nos hacen llegar. Eskerrik asko, hemen dago Arantza gurekin gaur. Y bueno,
Yendo más al grano, a este presupuesto se han presentado 2 enmiendas y en estos casos cabe aclarar que las mismas necesitan de un informe preceptivo de intervención. La ley nos dice que cuando el mismo no existe habría que solicitar dejar el presupuesto sobre la mesa, si bien también es posible sacarlo adelante y esa es la voluntad hoy aquí. Me gustaría que Arantxa pudiera explicar este asunto. Bien. Arratsaldeon denoi. A ver, el presupuesto se presentó a la Comisión de Hacienda del pasado 24 de marzo, 23-24 de marzo, creo recordar, 23 de marzo, y se presentó con toda la documentación que exige la normativa foral, con el informe preceptivo, con los anexos de personal, de transferencias, de inversiones, etcétera. Y bueno, luego durante el transcurso, 2 días antes de la presentación de la Comisión de Hacienda, el Grupo Independiente presentó unas enmiendas al presupuesto y posteriormente EAJ-PNV presentó las suyas el día 28 de marzo. Y luego, creo recordar, ¿no? Si ha sido así. Entonces, durante el transcurso se han presentado varias enmiendas al presupuesto. Esas enmiendas no han sido informadas preceptivamente. No hemos tenido tiempo suficiente. El presupuesto se ha informado cuando se ha llevado a la Comisión de Hacienda y, bueno, pues falta el informe preceptivo de esas enmiendas. Entonces, la ley exige que se deje el asunto sobre la mesa. No obstante, el Pleno puede decidir votar las enmiendas y seguir con el presupuesto hacia adelante, ¿no?, para su aprobación, sin perjuicio de que Intervención emita el informe preceptivo. Yo, voluntariamente, las enmiendas del Grupo Independiente sí las he mirado y, efectivamente, cumplirían lo que es el principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y el nivel de endeudamiento. No se ha recogido, no se ha levantado el informe formalmente en ese aspecto, pero sí que lo he revisado. Me faltarían las de EAJ-PNV. Entonces, si el Pleno decide seguir con el presupuesto hacia adelante, que sepáis que el informe preceptivo está sin levantar con las enmiendas. Sí, el que se llevó con el día 23 de marzo en la Comisión de Hacienda. Entonces, esa es la única advertencia que hago y es vuestra decisión. Votar las enmiendas, seguir con el presupuesto o lo que decidáis, o dejar sobre la mesa. Sí, una pregunta. Si el informe preceptivo es contrario a la decisión que toma el Pleno, ¿cómo quedaría? Pues el presupuesto no se aprueba, evidentemente, se daría cuenta enseguida a la corporación. ¿Y se tendría que volver? Exactamente. Entonces, el presupuesto quedaría paralizado y, bueno, dudo mucho, creo que se cumple también, lo he visto por encima, pues porque tampoco supone una gran modificación y esperemos que haya suerte, pero yo soy positiva y espero que se cumpla. Pero que sepáis que no están informadas preceptivamente. Faltaría ese informe, simplemente, ¿vale? Eskerrik asko, Arantxa. Como dice, tocaría presentar y votar esas enmiendas. Y a mí me gustaría dar la palabra, por orden de presentación al Grupo Independiente para que explique la suya. Sin más. Eskerrik asko, alcalde. Y Arantxa, eskerrik asko también por la observación que has hecho, porque lógicamente cuando hicimos las enmiendas pensábamos que las estábamos haciendo en el plazo oportuno y, desde luego, desde nuestro punto de vista, que no desde el informe, creíamos que sí que cumplen. Entonces, por esa parte te agradezco. Bueno, nosotros hacemos 2 enmiendas, como bien ya se explicó en la comisión. Una de ellas es en la partida de inversión en edificios municipales y cultura, referido concretamente al elevador de Goñiportal, que además era una propuesta del Grupo Independiente del año pasado. Consideramos que la obra del elevador de Goñiportal, a pesar de ser absolutamente necesaria, desde nuestro punto de vista, puede esperar un tiempo suficiente como para dedicar ese importe de 50.000 euros al mantenimiento de la casa consistorial.
Lo decía en la comisión, no podemos exigir a los vecinos de Plencia el cumplimiento de las ITES de los edificios de más de 50 años y el ayuntamiento cerrar los ojos ante los desperfectos y los defectos que tenemos en la propia casa consistorial. La segunda enmienda está dirigida a, bueno, con la corrección que ya pasé a todos los grupos, no eran 50.000, son 49.000, a la partida de mantenimiento de vías públicas. Esto lo hacemos detrayendo del proyecto de presupuestos 49.000 euros de partidas como es el suministro de gas natural, las dietas y locomoción de la Policía Municipal, el servicio de recaudación de multas, las gratificaciones extraordinarias a la brigada, el mantenimiento de los vehículos y por agruparlos en las subvenciones a grupos deportivos y culturales y festejos. No me quiero extender, lo que habíamos hecho era simplemente calcularle a algunos de los gastos un incremento ajustado a una realidad en base a lo que se había gastado en el 2016 y aplicarles un porcentaje, no redondeándolo a una cantidad que no entendíamos muy bien por qué. Con respecto a los grupos deportivos, simplemente lo que hacemos es dejar la misma cantidad que estaba contemplada en el año anterior, porque el presupuesto no aumenta, sino que, aunque sea en una pequeña cantidad, el presupuesto para este año del municipio sigue siendo el mismo. Y la partida más significativa con respecto a estos importes es la de fiestas, pues porque considerábamos que, teniéndonos que ajustar el cinturón, contemplar una partida de gastos incrementada en, creo que es un 16% de fiestas, no nos parecía oportuno. Ese detrimento, como decía antes, de los 49.000 euros de esas cuentas, lo que hacíamos era sumarlo a los 80.000 que está contemplado en el proyecto de presupuestos para el mantenimiento de vías públicas. Eskerrik. Eskerrik asko, Txelu. Aipamenik. Sí, nosotros estamos de acuerdo con lo que planteabais vosotros con el tema de las enmiendas. Lo que tenemos la duda es del edificio, porque vosotros en su día apostasteis por Goñi Portal y a nosotros, claro, con 50.000 euros el ayuntamiento no creo que vamos a hacer mucho, igual el tejado, pero no sé, si lo vemos desde, y eso que nosotros estamos dentro, pero si lo vemos desde la parte del ciudadano, yo creo que vería mejor lo del tema de Goñi Portal. No obstante, estamos de acuerdo en las propuestas que habéis hecho. Eskerrik asko. Gracias, Imanol. Lo decía el otro día, no es que no queramos hacer Goñi Portal. Evidentemente hay un remanente con el que se puede hacer una modificación de crédito. Lo que estábamos haciendo era simplemente cuadrar las cuentas. Es decir, lo que no podemos es detraer una cantidad y no sumarla o sumarla a un sitio sin haberla detraído por simplemente la regla del gasto presupuestario. No estamos para nada en contra. Es más, consideramos que los 50.000 euros tampoco van a dar para lo que son las reparaciones. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta de que si hace falta más dinero, tirar del remanente para estos gastos que sí que consideramos que son necesarios e imprescindibles para el municipio. Gehiagorik. Orduan bozkatuko dugu Grupo Independienteren zuzenketa, edo zuzenketak hobe esan da. Pasamos a votar las enmiendas. Sí, perdona, ¿por separado cada una de las dos? Si no hay inconveniente. Por mí no hay inconveniente. Sí, no, digo que si no hay inconveniente, por separado, porque van contra dos partidas diferentes. No, son dos enmiendas. Pues plantean un bloque. Están planteadas como un bloque. Vale, bueno. Están planteadas un bloque. Pensábamos que estaban planteadas como un bloque. Pero clarísimamente. No hay inconveniente, Yo tampoco por votarlas por separado, por mi parte. ¿Vosotros qué preferís, por bloque o separado? Lo acabo de decir. Nosotros preferimos que sean porque son dos enmiendas. Pues procedemos a votar
las dos enmiendas. Votamos la primera. ¿Votos a favor? La primera sería La de 50.000, la casa consistorial, o sea, de traer de la partida de inversiones y edificios municipales de cultura y pasar la casa consistorial a mantenimiento, ¿no? 50.000 euros. Bien, primero. Repetimos, votos a favor de la primera enmienda. ¿Cuál, perdón? 1, 2, 3, 5, 7. Votos en contra. Se aprueba con 7 votos a favor y 4 en contra. Pasamos a votar la segunda enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba la segunda enmienda con 7 votos a favor y 4 en contra. Beste zuzenketa bat aurkeztu du EAJ-PNV udal taldeak eta berari emango dio hitza. Mesedez. Bueno, en primer lugar, como los predecesores, le voy a dar las gracias a Arantxa y pedirle perdón por haber tardado tanto. Nos vamos a hacer el mea culpa porque realmente hemos tardado, pero también yo creo que, bueno, pensamos que también es un tema de protocolo. Creo que para el próximo año tenemos que mejorar el tema de la metodología de los presupuestos y el protocolo. Poner unos plazos, unas fechas, y yo creo que igual no es el método tan estricto, pero evitaríamos que hoy mismo hemos estado hablando sobre los presupuestos. Entonces, creo que para el próximo año ya hemos aprendido con esto y para el año que viene podemos hacerlo mejor. Nosotros habíamos hecho un tema de enmiendas un poco global, luego nos habéis corregido que hay que detallar. Bueno, en principio vale, lo hemos hecho, pero íbamos un poco más a poder rascar un poquito más, entre comillas, sobre el tema de ingresos en algunas partidas como impuestos y demás, pero nosotros creemos y pensamos que donde está el quid de la cuestión en este ayuntamiento y en este pueblo es en el capítulo 2 de gastos corrientes. Creemos que el recorrido que tiene el ayuntamiento, independientemente luego de lo que podamos conseguir por ahí con obras o demás, está en reducir los gastos corrientes. Yo creo que el recorrido va por ahí. El tema del Udalkutxa pues, se mantendrá o irá a la baja o quizás si la economía mejora subirá, pero el tema de gastos corrientes yo creo que es donde y ahí es donde hemos incidido nosotros rebajando en las partidas que no están comprometidas por convenios o por acuerdos que ha habido con empresas o instituciones o gestorías o demás, pues reducir un 10% de los gastos esos del capítulo 2. Bueno, nos avisa, bueno, el equipo de gobierno nos ha autorizado o nos ha cedido unas cuantas, pues no la partida que pensábamos nosotros. Pensamos que ahí se ha quedado un poco flojo, pero no obstante, bueno, pues nos damos por satisfechos porque luego hemos hecho un acuerdo con ellos, que luego nos dirá el alcalde, y creo que nos va a satisfacer, sobre todo le va a satisfacer al pueblo, que al fin y al cabo nosotros estamos aquí por ellos y a ellos nos debemos lo mismo que los que dirigen, desde luego. Luego, el tema de método este que estamos diciendo, yo creo que para el año que viene, como le decía Arantxa, deberíamos de estudiarlo un poco mejor y poner unos plazos para que, no sé, pues para llegar aquí ya con ello pues, terminado, ¿no? Y no sé, no tengo más. Lo único, las partidas, pues bueno, son muchas las partidas que hemos intentado subir en ingresos y rebajar en gastos del capítulo 2, y no sé si merece la pena explicarlas, son varias. Si queréis las podemos contar, pero bueno, pues no sé, yo tenía aquí. Bueno, nosotros habíamos planteado en ingresos, si lo leemos todo, joder. Impuesto de vehículos, decíamos que había recorrido, nos han dicho que no había recorrido porque siempre se retrasan en pagos o no se cobran muchas de los impuestos. Luego, el incremento del valor del terreno sí que nos han aceptado, el impuesto sobre construcciones y demás
también, que habíamos una partida de subida. En las tasas de basuras y demás, pues todavía no, y de agua y demás, porque bueno, pues hay pendiente unas actualizaciones. La ocupación del dominio público parece que ser que sí, que estamos un poco flojos en el tema de vados y demás. En fiestas también, porque yo creo que hay recorrido, igual también a los que vienen con las sondas o vienen a las fiestas también podían aportar algo, no digo en dinero, pero sí en servicios. Ingresos directos de aparcamiento también podíamos, aunque nos han dicho que no, pero porque está muy ajustado, pero yo creo que hay recorrido. Esto en partida de ingresos. Y en gastos, pues es un abanico importante de cifras, porque habíamos tocado prácticamente todas las que, como decía antes, no comprometidas, y sería largo de contar, muy largo de contar. No sé si queréis que lo cuente todo, pero bueno, si no, es que es una copia, no sé. Está en registro y, bueno, el que quiera que lo vea. Arantxa no creo que la ha recibido. Son pues un montón de partidas a las cuales le habíamos reducido ese 10%. Algunas no las han autorizado, bueno, las han visto como buenas el equipo de gobierno y otras nos han dicho que no. Pero, bueno, pues lo que sí puedo decir es que las partidas que habíamos arrascado nosotros, tanto de ingresos como de gastos, suponían 170.000 euros que los íbamos a destinar a inversiones, porque nos parecía un poco pobre el tema de 150.000 que se habían planteado en los presupuestos, y ya contábamos con esto, con 325.000 euros, para evitar el tener que hacer tantos créditos, tantos puestos en créditos en marcha. Y no sé qué más. Bueno, sí que hemos hablado con el equipo de gobierno y sí que nos ha dicho pues un anteproyecto de inversiones que, bueno, no sé si lo vais a leer vosotros, David, o que me parece una buena solución. Los de modificaciones de créditos me parece una buena opción y una buena apuesta, y que nos ha recogido el guante muy bien el equipo de gobierno, que tengo que agradecer. Y si te parece, David, pues lo puedes comentar esto. Eskerrik asko. Perdóname, me he perdido en algún punto, Imanol. Al final, ¿la enmienda cómo queda? La enmienda, vale, no he dicho cifras porque tenía que leer todas, si queréis las leo, pero queda que nosotros habíamos planteado en total 170.000 euros entre ingresos más, o sea, aumentar ingresos en las partidas estas que he hablado de impuestos y demás, y reducir gastos en el capítulo 2 de gastos corrientes. En esa partida iban 101 y en la partida de ingresos 73 planteábamos, total 170. Y lo que nos ha aceptado el equipo de gobierno son 42 contra 73 en ingresos y 22.727 contra 101. O sea, serían unos 60 y pico, 64.000 euros contra 170. Esos 64, por supuesto, si se aprueban aquí hoy, se van a incrementar en los 150 que ya estaban previstos en presupuestos. Arantxa, me miras así, igual no sé si te cuadra bien o... Sí. Igual hablo mucho y muy rápido. Cuando pero... termines, venga, va. Bueno, primeramente, el tema de enmiendas no está regulado en la normativa ni legal, o sea, no aparece regulado en ninguna parte. Sí es cierto que algunos ayuntamientos lo regulan en su reglamento, entonces sí podríamos trabajar de cara a un futuro pues para regular este tema. Eso nos vendría muy bien, ¿no? Pues para regular, controlar plazos, en qué momentos podemos presentar enmiendas, hasta cuándo podemos hacer el informe, para que no nos pille a todos un poco de improviso. Y por otro lado, sí me gustaría, ya que habéis aprobado también las enmiendas del Grupo Independiente, que no se solapen, es decir, que igual vuestras reducciones o vuestros cambios no afecten a las enmiendas del Grupo Independiente. ¿Eso lo habéis valorado? Es que no ha habido tiempo para valorar, porque nosotros hemos cogido de las partidas no comprometidas del capítulo 2 y linealmente hemos quitado el 10%. Algunas se pueden solapar, pero bueno, no creo que es un ejercicio que hasta me comprometo a hacerlo, si hace falta. No, lo que pasa es que lo que se aprueba aquí, voy a decir a Arantxa, es que se pueden aprobar en una enmienda partidas dobles. Eso es una contradicción.
claro, va a haber un informe preceptivo. Y estáis proponiendo nuevos cambios en partidas que vosotros, en principio, no habíais propuesto. También. ¿Cómo? Estáis incorporando nuevos cambios en partidas que, en principio, no estaban afectadas por vuestras enmiendas. No, si Sí. ves... Aceptando la enmienda vale. del Grupo Independiente, estáis aceptando, en este caso, a la baja, ¿no?, cambios en partidas que vosotros ni siquiera habíais propuesto. Sí, puede ser. Pero es que ¿sabes qué pasa, Isea? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo en el planteamiento, pero es que como a mí me parece insuficiente, o sea, a nosotros nos parece insuficiente todo esto. O sea, nosotros aspirábamos a más. Ya sabes que aspirábamos a más, siempre aspiramos a más. Entonces queríamos todo el dinero que se pueda utilizar para el pueblo, todo será bueno. Ese es el planteamiento es inicial. muy contradictorio. No, Sí. no, porque yo sumo más a más. O sea, si los independientes piensan que hay que quitar 5 y Vale. yo otros 5 son 10, que es buenísimo. Sí, eso sí, no hemos coincidido no nos hemos juntado, vamos, para decir esta sí, esta no, como los cromos, no, eso no hemos hecho. Eso no. Esa lectura, Imanol, es, claro, cuando se quita de un sitio, se quita de un sitio y afecta a una partida, a un proyecto, a un grupo cultural, a un grupo deportivo. Nosotros nos hemos sentado a negociar con los dos grupos. Al Grupo Independiente le mandamos una contrapropuesta. No ha habido un acuerdo y en el no que hemos llevado a cabo aquí hoy se ha reflejado. Y no ha habido un acuerdo porque cuando dices que sumar es más a más, porque principalmente nuestra propuesta, si bien se podía haber renegociado, no pasaba por restar a lo que son asociaciones deportivas, culturales o sociales de la villa. Con la propuesta aprobada hay que contar que efectivamente en el capítulo de inversiones va a haber más dinero. A mí me satisface egoístamente porque dirijo ese capítulo. Pero claro, también hay que decir que grupos deportivos y culturales van a tener 5.000 euros menos para, bueno, pues como van por concurrencia competitiva, pues para sus gestiones. En subvenciones a actividades deportivas también va a haber 5.000 euros menos, o 4.000, perdón, porque no tengo la ficha corregida. En familias e instituciones que repercute en las ONGs de la villa va a haber también una partida, 6.000 euros menos. O sea, perdón, 2.000. En promoción e igualdad a la mujer había unas partidas ahí ya comprometidas, con una serie de asociaciones de la villa, va a haber 6.000 euros menos. Claro que es sumar más para inversiones, quitando al tejido asociativo de la villa. Por eso, a nosotros, y agradecemos que se hayan presentado las enmiendas y la predisposición que ha habido a la negociación. Creo que marca un antes y un después también en la relación en este ayuntamiento. Yo, de todas maneras, perdona, David, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se solapen queden las de los independientes. No tengo ningún. No, pero ahora, claro, el juego es que tiene que haber un informe preceptivo. Bueno, pues claro, nosotros hemos llevado una negociación y hemos negociado con el grupo del PNV una serie de cosas que no han sido estas. Ya. Entonces, claro, a nosotros se nos pone una tesitura muy difícil, ¿eh? Yo antes te preguntaba por eso, a ver a qué partidas iban. Es decir, porque es que yo, en la enmienda que tengo vuestra, no tengo las partidas a las que son, por eso te la preguntaba. Porque me estaba pareciendo que podía haber esa coincidencia, nada más. Es que las metimos por Sin registro juzgar, ayer, pero ha sido muy rápido, ha sido muy veloz. Las detalladas han sido registradas hoy, que son sobre las que no habéis tenido ocasión de trabajar. PNV, habrá un informe y ese informe será el que nos diga si el presupuesto es válido o no. Me dice mi compañera si podemos tener un receso, yo creo que es necesario en este punto también, por lo que pido un receso para tratar este asunto con más seriedad. Bien. Igual, barkamena publikoari, pues, eragindako zoramenagatik, baina hau argitu behar dugu. ¿Cuánto tiempo?
Sí, 10 minutos. Barkatu historio nahiko bueno, arraro izan da, baina jarraituko dugu plenorekin. Vamos a seguir con el pleno después de esta historia un tanto extraña y doy la palabra a Imanol, por favor. Sí, hemos estado dando muchas vueltas a esto y pues bueno, he visto que coincidimos en partidas y en cosas que no son de difícil ajuste. Nosotros planteamos que nuestro grupo va a retirar las enmiendas de momento y solicitamos que se quede el presupuesto encima de la mesa para un estudio más pormenorizado y mucho más claro. ¿Tiene alguien algo que comentar? Yo. Luego Sí, si dejamos el proyecto encima de la mesa, ¿esto qué supone? Quiero decir, ¿lo que se ha votado está votado o se volvería a retomar todo de nuevo desde el principio? A ver, lo que se ha votado en este momento son las enmiendas. Sí. Luego procedería a votar el presupuesto con las enmiendas. Eso sí. ¿Vale? Sí. Entonces, de momento lo que hemos llegado es a la fase de enmiendas. Sí. Entonces, si ahora se decide dejar el presupuesto sobre la mesa, esto se queda aquí, queda anulado y se os daría un plazo para presentar nuevas enmiendas, estudiarlas y llevarlas al próximo pleno. Yo, en virtud del acuerdo que habíamos tomado con el grupo municipal de AJPNV y, no sé, igual tal vez procede primero votar y luego leer por no liar. Luego me gustaría concretarlo, pero vamos a proceder a votar, dejar el presupuesto encima de la mesa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba dejar el presupuesto encima de la mesa con 9 votos a favor y 2 abstenciones. Por explicar ese acuerdo y en base al acuerdo que hemos tomado ahora de leerlo, consistía básicamente, como ha dicho Imanol, hemos pasado a estudiar tanto las partidas que querían modificar en el capítulo de ingresos como la de gastos, con las cifras que ha manejado Imanol, creo que no merece la pena repetirlas. Y luego lo que nos ha pedido el Grupo Municipal del PNV es que le presentáramos por escrito cuáles son esos proyectos que prevé el equipo de Gobierno llevar adelante durante la legislatura, porque no van a ser posible hacerlos todos de golpe y porrazo. Entonces, les hemos presentado un escrito que hemos denominado Anteproyecto de Inversiones a nivel local para su desarrollo desde modificaciones de crédito. Dado lo escueto de nuestro presupuesto, hay proyectos de mucha envergadura que aquí sería imposible materializarlos y eso se tendrían que llevar a cabo vía modificaciones de crédito. Entonces, hay que hablar con prudencia porque son proyectos que algunos parten del kilómetro cero, otros están más desarrollados y, bueno, pues de algunos conocemos más datos y otros menos, pero esto es una previsión y en base a ese compromiso me paso a leerla. Hay un proyecto de reforma del frontón municipal Jayalay. En base a su estado de conservación, tiene 25 años y unas carencias pues bastante importantes en su tejado, en sus fachadas, y la intención de este proyecto es reformarlo y darle una nueva vida. Está valorado en 415.000 euros en su primera fase. Para este proyecto se podría materializar a lo largo de, se contemplaría vía modificación de crédito este año y se podría materializar este año o el que viene. Entre los dos, muchas veces proyectos que se aprueban un año, pues bueno, cabalgan entre ese año y el siguiente. Seguiremos con la fase de renovación del alumbrado público, sería la tercera fase y comprende pues el cambio de luminarias y nuevas instalaciones con 90.000 euros. Es un proyecto subvencionado en gran parte por Diputación y el Ente Vasco de la Energía. Hay un proyecto en base a la adenda que tenemos firmada con el Consorcio de Aguas
para la renovación de la red y reurbanización de la calle Chipío-Videa, que va del campo de rugby, Casas Verdes hasta Musurieta. De este proyecto apenas tenemos datos, nos hemos juntado con la ingeniería y el propio consorcio para empezar a rodarlo y esperemos que próximamente nos puedan aportar más información. Hay un proyecto de urbanización en Gandia hay una calle en Gandia, está conocida como Fondo de Saco, que necesita una urbanización severa y está valorada en 178.000 euros. Tenemos en mente o a corto plazo la urbanización del entorno de la estación, si todo gira y va con normalidad. La Diputación Foral de Vizcaya, como ya hemos contado en alguna ocasión, está redactando el proyecto y precisamente estos días están haciendo catas y sondeos en el propio entorno de la estación, pero de este no tenemos datos. Hay inversiones previstas en las pistas de tenis municipal por 18.900 euros que comprenden el arreglo de la red perimetral porque está en un estado muy deficiente, eliminación, construcción de un murete, etcétera, etcétera. Hay una propuesta, lleva tiempo en el cajón, de urbanización de Fronto y Calea. El campo de rugby, el mantenimiento del campo de rugby necesario, lo he mencionado antes. Dotar a la policía local de una partida para cubrir bajas y vacaciones. Y esta es una estimación global, y hablo con prudencia, porque ojalá pudiéramos hacer inversiones de este tipo todos los años, pero no va a ser así, que ronda, y sin esos proyectos sin valorar, el 1.000.000 de euros, 994.000 euros. Sí, aprovechando que estás hablando del presupuesto, cuando parece que hemos votado dejarlo encima de la mesa, un matiz a unas palabras que has dicho de que una de las propuestas nuestras era restar dinero a los clubes deportivos. Quisiera que quedara muy claro que no estamos restando dinero a los clubes deportivos. Lo que estamos haciendo exactamente es que el año pasado, y como bien lo sabe el alcalde, lo sabe el grupo de Bildu, por un mal cálculo del reparto de las subvenciones, entraban dentro del apartado de grupos deportivos asociaciones que no tienen un proyecto deportivo como tal y que consideramos que no pueden estar compitiendo en el mismo plano que son los clubes y deportivos. Con lo cual, esas asociaciones, no digo yo que se merezcan o no se merezcan tener un dinero, pero no pueden tener un dinero de ese apartado. Con lo cual, entendemos que por lo menos 2 o 3 fijo no podrían entrar en ese capítulo, con lo cual quedaría un dinero a repartir entre menos gente. Lo que pasa es que hay un matiz, Chelu, y es que se baja la partida. La intención, y me parece acertada, del grupo independiente es sacar a esos clubs que se diferencian de aquellos que tienen un proyecto deportivo y tal, pero no se plantea de dónde poner ese dinero. Si tenemos una partida de 58.000 y pico euros y planteamos 53.000 euros, son 5.000 euros menos, el número de clubs sigue siendo igual y el dinero a repartir sigue siendo menos. No nos hagamos trampas al solitario. El número de clubs no es el mismo, porque es que estamos metiéndoles, como bien he dicho, y esto podría ser de un monográfico, y tú bien lo sabes, de que hay gente que está compitiendo cuando no lo es. O sea, cuando no tiene ningún tipo de proyecto deportivo ni está compitiendo. No tiene deportistas. Pero a día de hoy pueden optar a una subvención. A una subvención puede optar quien quiera. Otra cosa es que haya dinero como para que estemos pagando otro tipo de cosas, que no proyectos deportivos. Kaixo, a ber, oraingoan erderaz egingo dut, Txeluri erantzun nahi dio dalako aldez aurretik, eta gero euskeraz jarraituko dut, ¿vale? Por una parte, la convocatoria de concurrencia competitiva de subvenciones deportivas y culturales todavía no ha sido publicada, por lo que no sabemos cuántos clubes se van a presentar. Eso por un lado. Por otro, la propuesta del Grupo Independiente también contempla otros 4.000 euros menos en lo presupuestado por el grupo, por el equipo de gobierno y no responde a la necesidad real, puesto que hoy en día nosotros,
cuando hemos cogido hemos escuchado las necesidades de los clubes deportivos, tenemos constancia de que esos 4.000 euros se necesitan para eventos que, por cierto, ya están programándose. Entonces, la rebaja en total de los grupos deportivos, bien sea por eventos o bien por concurrencia competitiva, es de 9.000. Así que sí, proponéis una rebaja. Y luego, para matizar en vuestras enmiendas las que han sido aprobadas, quiero que conste en acta que proponen 6.000 euros menos de lo presupuestado en igualdad. Imaginamos que es sobre lo ejecutado el año pasado, pero el año pasado estaban aprobados 8.000 euros, por lo que en realidad proponéis una baja a la mitad. También proponéis dejar la nevera solidaria sin ninguna partida, sabiendo que puede generar algún gasto, y también proponéis eliminar la partida al censo de personas desempleadas, por lo que en realidad lo que estáis haciendo es perjudicar al tejido asociativo y a los grupos sociales. Por no hablar que también, además, proponéis una rebaja de familias e instituciones, una bastante grande en festejos y eventos y demás. Orduan, simplemente hori esatea. Gainera, azaldu nahiko nuke ere, martxoaren 7an bidali genituela aurrekontuak, 16an bildu ginen, eta 16an bildu ginen danok batera, eta 23an batzorde informatibo batean eztabaidatu genituela. Horren ostean guk kontraproposamen bat aurkeztu genuen, zeinak partiden erdia edo onartzen genuen eta orotara 170. Osea, diruaren 170 onartzeko prest geunden. Ez ordea el tejido asociativo del pueblo. Ese no lo queremos tocar. Te entiendo, Aisea, te entiendo perfectamente. Parece que el punto no queda suspendido, o sea que no sé si tendremos luego también, cuando tengamos el pleno de presupuestos, volveremos a hablar de lo mismo. Pero bueno, yo no tengo ningún inconveniente en hablar ahora y responderte. Con respecto a lo que decías de los 6.000 euros, bueno, hay un incumplimiento manifiesto del presupuesto, de ejecución presupuestaria del año 2016, porque, por ejemplo, en promoción de empleo para sectores desfavorecidos estaban presupuestados 50.000 euros, y de los cuales solo se han gastado 21.780. Estaban presupuestados para promoción e igualdad de mujeres en Plencia 8.000 euros y se han gastado 3.000 euros. Y para el censo de personas desempleadas estaban presupuestados 2.000 euros y se ha gastado 0. La explicación, que seguro que la tiene, yo también la tengo. Porque alguien podría pensar de que gastar menos es ahorrar, pero en conceptos como estos, cuando hay una partida presupuestaria y no se gasta, pues solamente puede haber dos motivos. O no se sabe o no se quiere. Aurten bai proiektuak daude eta egingo dira. Iaz ez ziren egin batzuk ezin zirelako legalki, beste batzuk ez zirelako atera, eta beste batzuk izan daiteke inakzioagatik. Begiratuko ditugu beste partidak, beste onak ere, ia zenbat gelditu diren saldo positiboarekin. Gehiagorik, jarraituko dugu. 3. puntua, martxoaren 16ko 110/2017 dekretuaren berri ematea, zeinaren bitartez onartzen baita 2016ko ekitaldiari dagokion likidazioa. 3. punto, dar cuenta del decreto 110/2017 de 16 de marzo, por el que se aprueba la liquidación correspondiente al ejercicio 2016. Dakizuenez, dekretua ez da bozkatzen, bakarrik informazioa ematen da. Aipamenik. Jarraituko dugu, 4. puntua, udal errekurtso hauetan bertaratu dela berrestea. Lehenengoa, 128/2017 zenbakidun prozedura arrunta, lan arloko 7. epaitegia, Aitor Rubiria Manzarraga, lan arloko gai individualei buruz. Explicar que en este caso, en lo referente, 4. punto, ratificar la personación del Ayuntamiento en los siguientes recursos: procedimiento ordinario 128/2017, juzgado de lo social número 7, Aitor Rubiria Manzárraga, sobre materias laborales individuales. Explicar el caso que,
asesor urbanístico del Ayuntamiento nos reclama pasar a ser personal laboral y este Ayuntamiento no acepta esa reclamación y por eso tenemos que acudir a juicio. Puntu hauek banan bozkatzen dira eta gehiengo simplearekin onartzen dira. Estos puntos se votan de uno en uno y se aprueban por mayoría simple. Lehenengoa bozkatuko dugu. Pasamos a votar el primero, aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentzioak. Hay que mencionar, sí, me recuerda Arantxa que estamos obligados a personarnos, si no sería hacer dejación de las funciones del Ayuntamiento. Estos procedimientos nos lo llevan los servicios jurídicos de la Diputación Foral de Vizcaya y nada más. Sí, eso es. Y pasamos a leer el segundo. 123/2017 kaleratze prozedura. Lan arloko 5. epaitegia Aitor Rubiria Manzarraga kaleratzeari buruz. Procedimiento despidos 133/2017, Juzgado de lo Social número 5, Aitor Rubiria Manzarraga, sobre despido. Kasu honetan, aholkulari urbanistikoak bere esaten du despidoa nulo izan dela eta hori reklamatzen du. En este caso también el asesor urbanístico del Ayuntamiento nos reclama un despido nulo y por eso es el juicio. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, onartzen da, 6 aldeko botoekin eta 5 abstentzioekin. Eta hirugarrena eta azkena, 14/2017 prozedura arrunta administrazioarekiko auzien 5. epaitegia Izuzkiza Bizirik auzo elkartea Izuzkizako errepidea ixteko dekretuaren aurka. Procedimiento ordinario 14/2017, Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, Izuzkiza Bizirik auzo elkartea frente a los decretos de cierre de la carretera Izuzkiza. Kasu honetan eta aurreko prozedura batean gertatu zen bezala, elkarte honek, guk agindutako dekretu Izuzkizako bidearen ixtearen dekretuaren kontra salatzen du dela eta hori da prozedura. En este caso, y como hemos visto anteriormente en otro procedimiento parecido, lo que reclama o lo que denuncia la asociación mencionada es los decretos contra el cierre de la carretera Izuzkiza. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, onartzen da 6 botoekin eta 5 abstentzioekin. Barkatu, alkate. Bai? Bai, gure zentzuaren, gure botoaren zentzua saldu nahi dugu, baimentzen badiguzu. Pues queremos explicar el sentido de nuestro voto, de la abstención, si nos es permitido, y nos dice Alcaldía que sí. En relación a la abstención mostrada en los 2 primeros procedimientos que hacen relación a una persona que ha prestado servicios laborales aquí, como viene siendo, y lo venimos explicando en plenos precedentes, somos de la opinión de que cuando los contenciosos conciernen a personal laboral o a quien ha prestado servicios en ese ayuntamiento, no se judicialicen los asuntos y se procure llegar a agotar la negociación. Y ese es el motivo de nuestro voto en clave de abstención. Y en relación a la abstención relativa al procedimiento interpuesto por Izuzkiza Bizirik auzo elkartea, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que también hemos tratado recursos contenciosos relativos a Izuzkiza, aunque interpuestos por otros demandantes, sostenemos una posición de abstención porque el Partido Nacionalista Vasco no ha tomado nunca ninguna decisión relativa a ese cierre de la calzada y, por lo tanto, preferimos o nos parece que lo coherente es mantener una posición de abstención en una serie de decisiones que han acarreado unos pleitos en los que el Partido Nacionalista Vasco no ha tenido ninguna intervención o toma de decisión. Eskerrik asko. Zuri. 5. puntua, plentzako bake epailea, titularra eta ordezkoa, izendatzeko proposamena. 5. punto, propuesta de nombramiento de la jueza de paz, titular y sustituto. Bueno, azken
plenoetan gai hau tratatu dugu, azaroan, 2016ko azaroko plenoan aukeratzeko oinarriak onartu ziren, eta hurrengo plenoan, urtarrilean, lehenengo saiakera egin genuen bake epaia aukeratzeko. Ezen posible izan, gogoratuko duzuenez, zen akordiorik gauzatu, enpate bat zegoelako. Bi hautagaien arteko berdinketa bat zegoelako. Como recordaréis, este es un tema que lleva tratándose en varios plenos. Primero, en noviembre se trataron las bases, se aprobaron las bases para la elección de juez de paz y al siguiente pleno, con las propuestas recibidas, se llevaron las candidatas, resultando un empate en la puntuación de dos candidatas. No hubo un acuerdo, se dejó encima de la mesa y hoy parece ser que se va a resolver, traemos pues diferentes propuestas aquí y yo creo que lo concerniente, lo que se tiene que hacer es que cada grupo presente su candidata y se vote. Entonces, doy la palabra al Grupo Independiente. Bueno, nosotros, como dijimos en la comisión informativa, vamos a nombrar a Izaskun Ayo Ansoleaga, por lo que explicábamos de la valoración de los 4 puntos. Hoy, perdón. Jo, es que me he hecho un lío. Ainhoa Arcocha Curpión, perdón, por lo de la valoración de la experiencia. Nosotros, en principio, éramos más partidarios de volver otra vez para atrás todo y montar unas bases nuevas en las que se contemplase la posibilidad del empate, que es lo que ha ocurrido, pero ante la premura del tiempo, pues hemos considerado que, bueno, dentro del criterio que había, pues hemos pensado que la que más titulación tuviese de las 3 y ha coincidido que es Ainhoa Arcocha. Y proponemos a Ainhoa Arcocha, por tanto. Bai, gure kasuan enpate hau apurtzeko sosketa bat planteatu genuen eta horrela egin genuen pasaden asteazkenean eta bi hautagaien artean Izaskun Ayo Ansoleaga urten zan. Beraz, gure proposamena Izaskun Ayo Ansoleaga izango da. El grupo de H. Bildu lo que propuso es un sorteo para romper el empate. Publikoki konbokatu zen sosketa eta, bueno, me recuerda Arantxa que el concurso fue público y como resultado salió elegida Izaskun Ayo Ansoleaga. Entonces, yo creo que hay 2 candidatas. Corresponde votar primero, si queréis, a Ainhoa Arcocha Curpión, votos a favor de Ainhoa. Votos en contra, abstenciones y votos a favor de Izaskun Ayo Ansoleaga. Votos en contra, abstenciones. Pues la candidata elegida para jueza de paz es Ainhoa Arcocha Curpión, con 7 votos a favor, 4 abstenciones. El resultado de Izaskun ha sido 4 votos a favor y 7 abstenciones. Seigarren puntua, tokiko gobernu batzordea desegiteko proposamena. Sexto punto, propuesta de disolución de la Junta de Gobierno local. La propuesta viene motivada porque, bueno, principalmente por un par de apuntes. Tras la renuncia, dimisión de los concejales del Grupo Independiente, en la Junta de Gobierno se quedaron únicamente 2 miembros de EH Bildu. Por ello, se ofreció nuevamente entrar en la Junta de Gobierno a cada grupo con un candidato. No hubo consenso en este punto y, visto lo cual, nuestro grupo se plantea disolver la Junta. No siendo posible en dicha situación que la Junta de Gobierno celebre válidamente sus sesiones por falta de quórum
y desestimando por criterios de transparencia la opción de designar una junta íntegra exclusivamente por miembros de H. Bildu que podíamos haber nombrado. Es por ello que traemos aquí la propuesta de disolución de la Junta de Gobierno local. Las funciones de la Junta pasarían de nuevo al alcalde y se funcionaría, pues bueno, como más normalmente, digamos, hemos venido funcionando en este ayuntamiento. Aipamenik. Bai, gure aldetik bai, alcate. Y es en relación a la redacción de la propuesta. Quisiéramos hacer varias críticas a la misma. En primer lugar, en el punto 5 de los antecedentes se indica, y además con unos datos pues, que apelan a los correos electrónicos en los que los grupos de la oposición dieron respuesta sobre la propuesta de entrar en Junta de Gobierno, se indica ante la negativa de ambos grupos, EAJ-PNV en mail de 7 de febrero de 2017 e Independientes de Plense en mail de 9 de febrero de 2017, y sigue uno haciendo la lectura de la propuesta de alcaldía y parece que la culpa de la disolución de la Junta de Gobierno se echa a los grupos de la oposición, ¿no? Nosotros opinamos que la ruptura de la Junta de Gobierno habrá tenido otros motivos que nosotros desconocemos, porque ahí ni entramos ni salimos, y de ahí viene la necesidad de su disolución. Nosotros creemos que sobra en la redacción de la propuesta esa alusión a una negativa por parte de los grupos, que si bien es cierta, el dato objetivo es cierto, creemos que, bueno, indica que o estaría ahí de sobra. Se alude también en la propuesta de alcaldía a que se desestima por criterios de transparencia la opción de designar una junta integrada exclusivamente por miembros de H. Bildu. Bueno, los criterios de transparencia quizá son otros criterios los que han llevado a desechar esa opción, ¿no? No nos cuadran ahí muy bien los criterios de transparencia. Por tanto, no estamos conformes en la redacción y además tenemos una duda. El decreto, ya se dictó un decreto por el que se revoca temporalmente, entendemos, la Junta, y no entendemos o no vemos la necesidad de que tenga que pasar por pleno. Existe la necesidad legal de que el pleno deba de ratificar la disolución de la Junta cuando ya existe un decreto que lo prevé previamente. Lo que prevé el decreto es que al no haber quórum se revoca temporalmente y mientras no lo haya la Junta de Gobierno, con lo cual lo que no entendemos, lo que no nos parece coherente es mantener una Junta en stand-by cuando la propuesta que hemos hecho de entrar a los grupos no ha fructiferado, por las razones que sea. ¿De qué nos sirve tener una Junta en stand-by si se puede disolver? Porque si hubiera que volverla a formar, siempre vamos a estar a tiempo. Bien, entendemos el motivo. Bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, proposamena onartzen da 4 botoekin eta 6 abstentzioekin. 7. Hurrengo puntua, behin-behineko onarpena ematea terrazen instalazioa arautzeko udal ordenantzari. 7. punto, aprobación provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones de Terraza. Hemen, eta azalduko ditugun arazoengatik, alkatetzaren proposamena izango da mahai gainean ustea puntu hau. Será la propuesta de alcaldía de dejar sobre la mesa este punto por una serie de motivos. El principal es que teníamos prevista una reunión con el equipo que está trabajando esta ordenanza el pasado lunes, que por motivos personales hubo que anular, y también consideramos pues, que no ha habido un tiempo suficiente para los grupos para su estudio en profundidad. Esas son las 2 principales causas que nos motivan dejarla encima de la mesa. Aipamenik? Bai, gure aldetik bai, zentzu horretan, estamos ados gaude, estamos de acuerdo, efectivamente, y la propuesta que íbamos a hacer al Pleno era esa, la que quede por encima de la mesa, primero por la premura con la que se nos entregó el texto, un texto, por cierto, con bastante enjundia, además muy jurídico, que hay que mirarlo bien, que a nosotros ya lo expusimos en la Asamblea, que nos suscitaba bastantes dudas.
hay ciertas contradicciones que ya observamos desde el objeto o el primer artículo de la ordenanza y otros que se contemplaban más adelante, como el 18.1f y demás. Por lo tanto, nos parece bien que quede encima de la mesa y nos hubiera gustado, alcalde, eso sí, y en la medida de lo posible, si así puede ser de ahora en adelante, que ese tipo de texto se nos dé con la posibilidad de trabajar con antelación, porque suponemos además que con la empresa redactora se habrán tenido reuniones previas, porque en la comisión el equipo de gobierno dijo que la ordenanza estaba mascada. Supongo que para los que habíais trabajado teníais conocimiento de ellas con antelación, no así para nosotros. Eskerrik asko. Sí, nosotros también pensábamos dejarlo encima de la mesa, pero te voy a hacer un ruego, y es que la vigente, la que está funcionando, se haga cumplir. Eskerrik asko, guztioi. Beraz, proposamena da mahai gainean ustea, aldeko botoak. Aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad dejarla encima de la mesa. 8. puntua, udal ordezkari berriak izendatzea osoko bilkuraren eskumenekoak diren organo kolegiatuetan. Punto 8. Nuevos nombramientos de representantes municipales en órganos colegiados que sean de competencia del Pleno. Kasu honetan eta beste batzuetan egin dugun bezala, dimisioen ostean, organo eta udalaren batzordeak eta abar berregitea tokatzen zaigu. Nos toca replantear los órganos órganos en los que tomamos parte, tanto a nivel de municipal como de mancomunidad y otros, debido a las 2 dimisiones que hubo y que han dejado huecos en esos órganos. Se pasó la tabla y yo no sé si hay alguna apreciación al respecto. Pues pasaríamos, se pueden explicar, si queréis, eskolako kontseiluan, esti izendatzea proposatzen da, Bilbao Metropoli 30, Aizea, Agiriano proposatzen da, Plasentia de Butron Museoan, ni neu proposatzen da, Mankomunitateko juntan izango ziren bigarren ordezkari bezala Zutoia Zurmendi eta ordezkoa Estibaliz Olabarrieta. Plenorako gaiak mankomunitatean bebai Zutoia Zurmendi bigarren ordezkari bezala eta Esti Olabarrieta ordezko bezala. Las propuestas son mancomunidad, junta plenaria, Zutoia como segunda titular y Estibaliz Olabarrieta como suplente, y asuntos de pleno también de la mancomunidad, Zutoia como segunda titular y Esti Olabarrieta como suplente. En cuanto a otros órganos colegiados, el Consejo Escolar, Esti Olabarrieta, Bilbao Metrópoli 30, Aizea Agiriano, y para el Museo Plasentia de Butrón, David Crestelo. Bozkatuko dugu, aipamenik ez badago. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, proposamena onartzen da 4 botoekin eta 7 abstentzioekin. 5. puntua, dedikazio partzialen proposamena, alkate eta zinegotzien jarduerako konpromiso eta neurrien kode etikoa ezagutaraztea. 9. punto, 9. punto, abarkatu. 9. punto, propuesta de dedicaciones parciales, actualización del Código Ético de compromisos y medidas para la actuación de alcaldes, alcaldesas y concejales. Supone una modificación o una actualización del propio Código Ético que aprobamos en 2014, ya que contiene una serie de irregularidades o que no sé, hechos que no se ajustan a la legalidad en cuanto a los pagos a las concejalías delegadas que se recogían en ese código que se aprobó entonces. La propuesta es que esas concejalías delegadas queden reguladas como marca la ley, vía dedicaciones parciales,
Las concejalías delegadas son las de Euskera y Educación y Turismo, Comercio y Medio Ambiente. Y la propuesta que se hace es la misma que viene recogida, pero regulada vía un alta en la Seguridad Social, que supondría un 18,40 sobre un 100% de la jornada. La retribución bruta anual son 6.109,18 euros, el porcentaje de dedicación 18,40, como he dicho, y el alta en el régimen de la Seguridad Social por el tiempo de dedicación efectiva. Esa es la propuesta y comprendería esa redacción acorde a la legalidad en el Código Ético. Allá donde dice que los concejales con dedicación percibirán un fijo bruto mensual de 436,37 euros, debería decir los concejales con dedicación tendrán reconocida una dedicación parcial de 6.109,18 euros brutos anuales. Estos son 436,37 euros por 14 pagas, que será efectiva si así lo acuerda el Pleno. Aipamenik. ¿Hay menciones al respecto? Esan. Eskerrik asko. No, sí nos hubiera gustado, alcalde, en este asunto que, en lugar de llevarlo también directamente a comisión, puesto que el Código Ético es una cuestión que concierne a todos los que estamos aquí y a los que vendrán y a las que vendrán después, nos hubiera parecido un detalle que textos que nos afectan, todos los textos normativos en general, pero este que nos afecta a los concejales y concejalas en particular, se hubiera tratado de consensuar o se nos hubiera puesto en antecedentes en relación a estos cambios con carácter previo a la comisión. Hubiera sido un detalle. Y ese es el principal apunte que te queríamos hacer en relación a este asunto. Bueno, pues nosotros desde el Grupo Independiente indicaros un par de cosas. Nosotros estamos de acuerdo con retribuir las dedicaciones parciales, pero nosotros tenemos una reclamación por este mismo motivo desde hace un año. El día 13 del 4 del 2016 nosotros presentamos un escrito en que solicitábamos el abono de cantidades correspondientes a las concejalías delegadas de los meses julio, agosto y septiembre del año 2015, que estaban presupuestadas. Veo ahora que el informe de Secretaría para esta consignación dice: siempre que exista consignación presupuestaria para ello y así lo acuerde el Pleno, con el voto favorable de la mayoría simple, es posible reconocer en los términos del presente informe la dedicación parcial de las concejalías delegadas. Con lo cual, nosotros pensamos que esta decisión depende única y exclusivamente del alcalde o del equipo que gobierne. Nosotros solicitamos y te pedimos que si recibimos un compromiso de pago que se va a efectuar en breve, votaríamos a favor. En caso contrario, la verdad es que votaríamos en contra, porque estamos pendientes de esa decisión desde el año pasado. Que hay una diferencia, y es que entonces no estaba acordado en Pleno. Yo estoy de acuerdo con vuestra reclamación porque, lo primero, reconozco vuestro trabajo hecho durante esos meses, vuestra dedicación en este ayuntamiento, pero como sabéis, el 2 de julio de 2015 no se decidió en Pleno ese reconocimiento. Es ese impasse, es ese reconocimiento lo que nos impide, porque no se reguló la forma de pago. Por eso se ha pedido, como sabéis, un informe al Gobierno vasco y en la última comisión informativa me reclamasteis a mí mismo que pidiera a Secretaría un informe de Secretaría y está solicitado. A mí, que me pidas ese compromiso me parece un tanto chantaje, sinceramente, y te lo digo desde el mayor de los respetos, porque se están esperando 2 informes y el alcalde, es tu opinión, que pueda decidir pagar o no. Pero claro, los pagos están regulados, ese es el problema. No lo regula el alcalde, lo regula una legislación. Entonces, a mí me estás poniendo contra la espada de la pared porque me estás pidiendo un compromiso el cual luego no pueda llevar a cabo. Vamos a ver.
Yo no tengo las garantías de que sea el alcalde quien pueda decidir que a ti te pague esos meses, Kelche. Eso es lo que te viene a decir. Entonces, tú me estás pidiendo que por tu voto a favor yo te garantice el pago. Yo creo que es una postura política la que hay que tomar y, además, si lo reclamo porque sí estaba presupuestado en el presupuesto del 2015, como bien sabes. Entonces, ese impasse que se produce hasta que se forma la Junta de Gobierno tiene que ser retribuida porque éramos concejales delegados. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en que se pague, no lo tengo ni mucho menos. Hombre, Ojalá esto sé, se hubiera… porque verbalmente me lo has dicho, pero ojalá esto quiero se un hubiera compromiso. solventado con el tiempo. Simplemente no lo tomes como amenaza, quiero un compromiso. El razonamiento que dices que estaba presupuestado, y así es, fuera jurídicamente válido, a mí me vale, pero claro, eso lo tenemos que plasmar, porque yo no puedo coger un compromiso sin tener una base jurídica, es que puedo estar incurriendo en un delito. Yo no te puedo garantizar a ti un pago que yo no sé si se puede materializar. Pero estarás de acuerdo conmigo que esto está solicitado desde abril del 2016. Totalmente de acuerdo, totalmente. Entonces, no sé, totalmente. ese impasse hasta Y me cuándo. parece de justicia que se reconozca ese trabajo. Me parece de justicia. Gutxi dago azaltzeko puntu honen gainean, ez baldin badago galdera espezifikorik. Bakarrik esatea, itxoin, begiratuko dut data, ongi esateko. 2015-aren maiatzaren 18an onartu zen hitzarmen bat, danontzat guneari onartu zitzaiona, arpila ondagoen lokal baten erabilpenerako, eta gaur proposatzen duguna da horri erantzkin bat gehitzea. Erantzkin hori egiten da, Gorlizko udaletxeak diru bat eman nahi diolako elkarteari gure lokal bat hobetzeko, eta horren kontrapartida edo Gorlizko udalak erabilpena arautu nahi du Plentziako udalarekin. Eta hori da besterik ez proposamenaren xedea. Epamenik. Gure aldetik bai. En relación a este asunto, el que se trató en comisión, en primer lugar, nos parece que no se argumentó, Aisea, por tu parte, debidamente el tenor del documento y el detalle del documento. Si bien posteriormente la frase que suscitó, que era la que decía, el Ayuntamiento de Gorliz se compromete a colaborar económicamente con la Asociación de Danontzat Gunea Kultura Elkarteak en la cantidad de 15.000 euros. Bien, se te preguntó, y además también por otros compañeros concejales, en qué se especificaba esos 15.000 euros y a qué iban a ser destinados, y no se supo dar, no supiste dar en la comisión una explicación razonada ni razonable de qué iban a ser destinados, y nosotros cuando menos entendíamos que era importante. Con posterioridad, Secretaría subsanó esa frase o la concretó con otra redacción que dice: el Ayuntamiento de Gorliz se compromete a colaborar económicamente con la Asociación Danontzat Gunea Kultura Elkarteak en la cantidad de 15.000 euros, cantidad que la asociación deberá destinar a la ejecución de obras que quedarán en beneficio del local municipal. A nosotros, si bien la redacción esta nos parece mejor, nos sigue pareciendo insuficiente. Nos parece que debe haber esos 15.000 euros, tenemos que saber a qué van a ir destinados, no a unas obras con un carácter genérico, en concreto a qué, en qué se van a invertir, en qué van a consistir esas obras, y que debería existir un presupuesto que contemple partida por partida lo que allí se va a ejecutar, porque si se ha hecho una estimación se entiende que está hecha en base a algo.
Por otro lado, tenemos serias dudas de que este asunto se haya consensuado con Gorliz, que también te lo preguntamos en comisión y nos indicaste que se había negociado a 3 bandas. Si bien de las gestiones que ha hecho este grupo municipal con Gorliz, se nos ha indicado que, cuando menos la alcaldía, no tiene un conocimiento directo, solamente informal, del anexo en cuestión. Y nosotros entendemos que lo que se convenie entre ayuntamientos deberá, salvo error por nuestra parte, consensuarse entre alcaldías. Es decir, que llevar hoy a pleno y votarlo un anexo que de manera unilateral una de las partes concernidas por él, en este caso el Ayuntamiento de Gorliz, le dé el ok sin el debido consenso con el Ayuntamiento y en concreto con la Alcaldía de Gorliz, nos parece que algo no cuadra, salvo que tú nos digas que se ha consensuado y se nos den los datos oportunos, porque la información que nosotros tenemos es que no, que Gorliz tiene simplemente un conocimiento informal de este asunto, de este anexo. Y esas son las pegas o las objeciones que le vemos a este asunto nosotros. Eskerrik asko. Vale. A ver, sobre la explicación razonable, la explicación que di es la que pude dar, desde luego. ¿Vale? Sobre el presupuesto que concrete partida por partida las obras que se vayan a ejecutar, deciros que el proyecto de actividad presentado, fruto de las negociaciones en la legislatura anterior, el proyecto de actividad presentado por Danontzat Gunea Kultur Elkartea, está a disposición de todos los grupos, puesto que está por registro por una parte, y por otra además me consta que en el momento de la negociación se hizo llegar a los 3 grupos políticos. En el mismo se ven cuáles eran las obras que el Ayuntamiento de Plentzia indicó que eran condición sine qua non para llegar a un acuerdo de cesión del local. Es decir, es el propio ayuntamiento y además por unanimidad, con los 3 grupos presentes, quienes ofrecen un local a Danontzat siempre y cuando se hagan esas obras. Obras que se han de ejecutar una vez desde oficina técnica se dé el ok. Ese ok de oficina técnica ya está dada por lo que se cumplen todos los artículos del convenio al que se anexa esto, que es simplemente que Gorliz da un dinero que se destinará a esas obras. En cuanto a que Gorliz no les consta, la información que yo tengo es que a Gorliz le consta y la negociación sí se hace a 3 bandas, pero el convenio solamente entre 2 bandas, es decir, Plentzia, Ayuntamiento de Plentzia y Danontzat. Lo que hacemos con el anexo es meter un tercer agente, que a mí me consta que está de acuerdo, para una utilización puntual tras aportar un dinero a la asociación que quedará siempre, repito, en el beneficio de un local municipal de Plentzia. Ez dakit nahikoa den. Una cuestión, una solo sea. Yo creo que más procedería aquí, pienso, que Gorliz, que es el que pone la pasta, que venga ya el anexo aprobado por Gorliz y nosotros ya anchas Castilla, como decía aquel. También le damos el ok. Que digo que lo lógico en este caso, como el implicado en poner la pasta es Gorliz, pues lo lógico es que a nosotros el anexo este nos vendría de Gorliz y diríamos, oye, Gorliz pone el dinero, ¿está de acuerdo? Pues ahora opinar vosotros. Digo yo, ¿eh? Es desde la Concejalía de Juventud de Gorliz, desde la Concejalía de Juventud de Gorliz se insta al Ayuntamiento de Plentzia a elaborar un borrador. Legalmente, como hay un convenio ya entre Danontzat y el Ayuntamiento de Plentzia, legalmente corresponde al Ayuntamiento de Plentzia hacer un anexo. El Ayuntamiento de Gorliz no convenia sobre un local municipal de Plentzia. Bien, pero Luego el Ayuntamiento de Gorliz exigirá a Danontzat Gaztetxea lo que tenga que exigirle. Eso será independientemente de este convenio. Por ejemplo, la presentación de las facturas, del proyecto de actividad donde vienen las obras más detalladas, etc., etc. Pero en principio a nosotros y a nosotras nos corresponde hacer un anexo a ese convenio, puesto que vamos a regular un uso puntual del Ayuntamiento de Gorliz en ese local. Vale, si no lo discuto. Lo único que digo es que el proceso que empiece allí. O sea, nosotros lo llevamos allí, ustedes lo aprueban y luego vengo con el paquete y lo presento aquí y ya está. Digo, no sé. El convenio original, perdona, Txelu, ya recoge que cualquier obra que se vaya a hacer ahí tiene que pasar previamente por el Ayuntamiento de Plentzia. Nosotros lo que estamos validando es que el Ayuntamiento de Gorliz ponga un dinero
o sea, le dé un dinero a una asociación y esa asociación lo destine a unas obras en un local. Pero el Ayuntamiento de Plentzia velará porque esas obras son de su interés en ese local. El convenio que firmen entre Gorliz y Danontzat para la gestión de ese dinero, eso ya queda entre ellos. Y luego hay constancia de que entre secretarías se lleva mucho tiempo trabajando este asunto. Y esta misma semana, o la anterior, después de la comisión, se ha enviado a la Alcaldía de Gorliz el convenio, por solicitud de ellos. Digo que, Aisea, decías que te consta que está de acuerdo, es que ayer mismo contrastamos este asunto con la Alcaldía de Gorliz y no tenía más que un conocimiento superficial de este asunto. En ningún caso, y entendemos que los convenios, a ver, en este anexo que pretendéis llevar a pleno, hay 3 cajetines para estampar 3 firmas, Danontzat, Ayuntamiento de Plentzia y Ayuntamiento de Gorliz. No. Ordún, entonces se precisa el consenso, entiendo, de Gorliz y un conocimiento previo y una aceptación previa de esas condiciones por parte de Gorliz. Y desde luego ayer, a última hora de la tarde, Alcaldía de Gorliz no tenía dado el ok en nada a esto. Así se nos ha manifestado, salvo que haya habido algún cambio posterior. Es que por nuestra parte, y un poco en lo que también comentamos el otro día en la comisión, es que no terminamos de entender ni de ver claramente por qué Gorliz va a dar 15.000 euros ¿en concepto de qué? ¿Para qué? Cuando el local es municipal. Es decir, si alguna negociación, algún convenio tendría que haber, sería entre las 2 partes. A no ser que lo que esté yo entendiendo es que el ayuntamiento está haciendo de mediador para que alguien, en este caso el Ayuntamiento de Gorliz, subvencione o dé un dinero a una asociación. Que estaría muy bien que lo hiciera con todas. Eso es una declaración de intenciones. Pero vuelvo a lo mismo. Si tiene que conveniar el Ayuntamiento de Plentzia con el Ayuntamiento de Gorliz, perfecto, y establecemos qué parámetros son los que se convenian. Txelu, pero, perdona, pero es no, que legalmente ya está cedido el local a Danontzat Gaztetxa. Sí, por supuesto que está cedido. Y está cedido en unas condiciones, como tú bien dices, que no has leído todas, evidentemente, que ya lo pone aquí. En las que el Ayuntamiento también tiene la potestad de comunicando con una antelación, hacer uso de ese local. Y si dentro de ese uso de ese local está conveniado con el Ayuntamiento de Gorliz o con el de Lemóniz, no hay nada que se lo impida. No hay nada que se lo impida legalmente. Por eso no entendemos los 15.000 euros en contrapartida de qué son para el Ayuntamiento de Gorliz. No lo vemos nada claro. Y ahora menos. Eskerrik. Pues te lo digo, en contrapartida de un uso puntual del local, como ayuntamiento. Hay que recordar que esto se trató en el origen de la cesión del local, ¿eh? Esto no es nada nuevo. Esto, cuando a Danontzat Gunea se le decide ceder el local, ya se trata esto, de que se buscaría un convenio entre los 2 ayuntamientos para que Gorliz de alguna manera pudiera invertir ahí, porque ese local requería unas obras, y la fórmula de hacerlo era vía convenio. Si me permitís, yo creo que, bueno, básicamente yo creo que esto es bueno. En general, la idea es buena, creo que está coja. La idea es buena porque yo creo que esto es bueno para la juventud y que ayuntamientos como Plentzia y Gorliz colaboren en algo como esto es interesante para todos. En ese sentido, yo creo que lo tenemos todos claro y estamos de acuerdo. ¿Que el Ayuntamiento de Gorliz quiera subvencionar una asociación? Pues efectivamente es un problema de ellos. Es que es más, si el local no fuese municipal, nosotros, oye, que esta asociación se beneficie de una subvención de otro ayuntamiento, por limítrofe que sea, pues fenomenal para ellos. Cuando en este anexo se concreta el destino de esa subvención e implica al Ayuntamiento de Plentzia, al ser un local municipal, lógicamente el convenio está a 3 partes. Yo creo que la idea es buena, pero sigue estando cojo en el sentido de que si efectivamente se va a determinar cómo se va a invertir, a este anexo le falta, lógicamente, el presupuesto de la inversión. Evidentemente. Lo que no digo... Claro, le falta... ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Gorliz... Sí, perdón. Ya te marca que será el Ayuntamiento de Plentzia quien vele porque la inversión en ese local, en caso de que haya obras, sea de su interés. Ellos van a gestionar 15.000 euros, pueden gastar 13.000. Entrarán aquí con el proyecto pertinente y dirá al Ayuntamiento de Plentzia, ok, nos parece estupendo. Y le presentarán las facturas al Ayuntamiento de Gorliz.
Sí, pero al haber una inversión, entiendo yo, que vamos a ver, que yo lo que quiero es que esto sea mucho más fácil y sea bueno. Yo creo que al haber una inversión local municipal, lógicamente el Ayuntamiento de Palencia va a tener que saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Si no os dijésemos en ningún momento que es para unas reformas, unas obras o lo que fuere, no dijésemos nada, que el Ayuntamiento de Gorli le dé una subvención a la asociación, es un problema de ellos. Cuando se especifica en un local municipal, yo creo, insisto, creo que se debía recoger y, lógicamente, pues que estamos hablando dos partes, en este caso estamos hablando una parte aquí, falta la asociación y falta el Ayuntamiento de Gorliz, que igual sería bueno traerlo perfectamente consensuado, que no vamos a decir que no al dinero. Cuando se propuso la noche Alcúnea por el número de gorlitarras jóvenes que están en esa asociación porque desarrollan actividades en los dos pueblos, GOR Danon Alcúnea pedía al Ayuntamiento de Gorliz una subvención. Lo que dijo el Ayuntamiento de Gorliz, creo recordar, era que ellos no podían dar una subvención a una asociación que opera en un local de pleno. Entonces, que la vía podía ser vía inversión. Y esa inversión requiere estar en eso. Eso es. Pero no es que podía haber sido más sencillo, efectivamente, yo le da 15.000 euros y Santas Pascuas, organizan los eventos que quiera, etcétera, etcétera. Pero eso es una inversión. La inversión como tal la puede dar, estés en Palencia o en Pie, o en Tombuctú, si quieres dar una subvención. El problema es el destino a una reforma de un local municipal de Palencia. Os digo que es un tema un poquito más delicado. Si simplemente digo que se puede... Eso ya está regulado en el convenio original. Quería matizar que no solamente está regulado en el convenio, o sea, en el proyecto de actividad original, sino que además hay un arquitecto destinado para ello que opera mano a mano con el aparejador municipal, quien supervisa las obras allí in situ. Quiero decir, si no fuera del interés del ayuntamiento, saltarían las alarmas de la oficina técnica. ¿Vale? Yo simplemente, otra cosa es que queráis más detalle o que queráis que copiemos las hojas de los planos y de las obras proyectadas en aquel momento en el anexo. Estupendo, lo recogemos y listo. Pero que sepáis que hay una supervisión desde la oficina técnica que cada X tiempo va, mira, que hace falta y estas cosas, ¿vale? O sea, que sí que estamos de acuerdo y que no nos negamos a ello, pero yo creo que está cojo. Está cojo este informe, este anexo es cojo. Nos hace falta más datos. No estamos en contra de que se haga eso ni que se hagan otras cosas en el Gasteiz ni para todos los chavales, pero yo creo que está un poco flojo. Es que no nos estás convenciendo. ¿Qué son más datos? Entiendo que lo que ha dicho yo un proyecto. Mira, que un día se siente David y Arantxa firme y venga aquí y están las dos partes de acuerdo y Arantxa que firme también. Pero es que para firmar un convenio esto tiene que tener. Bueno, pero nos deis su borrador. Mira, estamos de acuerdo todos. El convenio lo tiene que aprobar el pleno, lo tiene que validar el pleno. Si no fuera el pleno quien tuviera que validar el convenio, este punto no estaría en el orden del día. Ya. O sea, es el pleno el que tiene la potestad de aprobar el convenio. Perdón, No, es que ya no hubiéramos traído aquí. Y es Secretaría quien propone este formato, un anexo al convenio ya existente, también lo digo. Ya. ¿Tampoco te convenzco? Sí, no, la Secretaría sí, pero eso me convence el texto este. O sea, Emanuel, ¿me convenzco? No me convence el texto este, no, es que no sé, no le veo, no acabo de verlo yo. Pasamos a votar, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, erratuta ez banago, proposamena onartzen da, ez da onartzen, markatu, 6 kontrako botoekin, 6, lau alde eta abstentzioa. Lau alde eta abstentzioa. 11.
Seigarren puntua, proposamena egitea udal lokal baten erabilpena lagatzeko AMBAR, Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina elkarteari. Undécimo punto, propuesta de cesión de uso de local municipal a AMBAR, Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. Bueno, dakizuenez, eta martzan jarri zen araudia berriaren bitartez, proposamen hau garatuko da gaur, puntu hau onartzen bada, eta elkarte honi hondartzan dagoen lokala utziko zaio. Aipamenik? Yo solo una curiosidad, ¿el local le vamos a ceder cuál es? ¿Sabemos? Sí, el que utilizaba una empresa de surf hasta hace poco tiempo. Ahí en el Arpillao. En Arpillao, eso es. Vale. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez onartzen da proposamena, 12. puntua, martxoaren 8. buruzko adierazpen onartzea eta haizeari emango diotitza. Plentziako Uri Udalak 2017ko martxoaren 30ean ospaturiko udal bilkura honetan, alde batetik bere egiten du Plentziako mugimendu feministak martxoaren 8an plazaraturiko adierazpena, eta bestetik Plentziako herria eta herrikideak zoriondu nahi ditu aste oparo horren baitan izan zuen erantzuna eta jarreragatik. Jarraian adierazpena irakurriko dut. Feminismoak egiten gaitu herri, indar bat dabilor. Stop y seamos audaces para conseguir el cambio. Gaur, emakumeon nazioarteko eguna da. Berdintasunaren aldarrikapenaren eguna. Goazen behar global honi erantzun lokala ematera. Eta begira da gure herri txikietara bideratzera. Borroka honetan herritar guztiok hartzen dugu parte, emakumeak eta gizonak alkarregaz. Decíamos que siendo hoy el Día Internacional de las Mujeres, desde el movimiento feminista de Plentzia queremos hacer un llamamiento a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades y, por supuesto, derecho a la vida, que nos matan todos los días. Diskurtso ofizialek krisia merkatuen errentagarritasun galeragatik sortu zela esan ziguten eta orain krisi horretatik ateratzen ari garela esan digute. Aldiz, emakumeok gizonek baino 24% gutxiago kobratzen dugu orokorrean eta 28% lan berdina egiteagatik. Gainera, iaz, Euskal Autonomia Erkidegoan 28.000 pertsonek euren jardunaldia murriztu behar izan zuten familia zaintzeko. Horietatik, noski, 83% emakumeak izan ziren, naiz eta prestakuntza hobea dugun. Y es que los derechos de las mujeres llevan mucho tiempo en crisis, a pesar de que los discursos oficiales nos digan que la crisis surgió de la pérdida de rentabilidad en los mercados. Nosotras sabemos bien lo que es ver nuestros derechos básicos ninguneados. Ahora, con los recortes de los servicios públicos básicos, sufrimos doblemente las consecuencias de recortes en escuelas infantiles, centros para mayores, centros de salud, etc. Y, por supuesto, quienes merecen mención especial, pensionistas que por haberse acogido a reducciones laborales por cuidados, aportaron menos a la seguridad social y no perciben pensión o es una pensión excluyente y o de viudedad. Egoera murriztatzaile orokor honetan gainera, violentzia matxista areagotu da, neomatxismo antolatu da, berdintasunerako partidak murriztu dira, eraso sexistak egunero eta larriagoa dena, emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortua dagoen ustela areagotu da. Ez gara berdintasunaren garaian bizi, izan ere patriarkatu berri bat eraikitzen ari dira eta aurre egin behar diogu. Hay que desterrar esa idea de que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez. Es mentira, un falso elogio para cargarnos de trabajo en todos los ámbitos. Las mujeres padecemos doble explotación, dentro y fuera de casa, pero el movimiento feminista apuesta por el cuidado de la vida y el bienestar de todas las personas. Estereotipo, ekonomia eta politikatik haratago doan kontua da. Justizia soziala dago arriskuan. Pertsonen elkartasun, eskuzabaltasun eta laguntasunaren aurka egiten duen sistemaren aurkako borroka da, emakumeak eta gizonak batzen gaituena. Salgamos de la zona de confort, luchemos en contra del patriarcado burgués y pongamos en primera línea de la agenda la sostenibilidad de la vida. Sororidad y autodefensa feminista en un sistema que nos oprime por el hecho de ser mujeres.
Guk erabakitzen dugu zer nolako jendarte ereduan bizi nahi dugun. Guk sortzen dugu gure ondorengoek jasoko duten bizitokiaren izaera. Guk egiten dugu gure herria. Ondo, aipamenik. Adierazpena bozkatuko dugu, aldeko botoak. Aho batez onartzen da. Hurrengo puntua, 13. Altsasuko gertakariei buruzko adierazpena onartzea. 13. punto. Aprobación de la declaración relativa a los sucesos de Altsasu. Altsasuko gertakariaren aurrean, Altsasun 2016ko urrian izandako gertaeren harira zenbait gazte terrorismo delituagatik inputatuak izan ziren. Javier Ollo alkatearen eta Altsasuko udaletxe eta herriaren ustez, prozesu horren izapideak Iruñan egin beharko lirateke. Izan ere, epaitzeko eskumena tokian tokiko epaitegie baitagokie eta ez entzutegi nazionalari. Hori hala izan behar lukela adierazi dute zenbait erakundek, nabarmenki Nafarroako legebiltzarrak baita jurista eta unibertsitate irakasle ugarik ere. Hau guztia kontuan hartuta, Plentziako udalak zera onartzen du. Ante los sucesos de Altsasu, en relación con los sucesos ocurridos en Altsasu, en octubre de 2016 que dieron lugar al procesamiento por delito de terrorismo de los jóvenes imputados en los sucesos, entendemos que el proceso debe ser instruido en Iruña y que la competencia debe ser de los tribunales del lugar y no de la Audiencia Nacional. Así se han manifestado diferentes instituciones, señaladamente el Parlamento de Navarra y juristas y profesoras y profesores de la universidad. Por ello, el Ayuntamiento de Plentzia acuerda: primero, expresar su compromiso por la paz y la convivencia en Altsasu y en toda Euskal Herria. 2. Desde el respeto a las decisiones judiciales, manifiesta su desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, que puedan acarrear el cumplimiento de penas desproporcionadas a los jóvenes encausados. Por este motivo, el Ayuntamiento de Plentzia solicita al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Nafarroa y a la Fiscalía General que reconsideren el caso, a fin de devolver la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Iruña, juzgado que consideramos competente para continuar con la instrucción de estos hechos. 3. Manifiesta su desacuerdo con las detenciones y medidas cautelares practicadas, como el encarcelamiento de los 7 jóvenes de Altsasua, al considerar que es una medida desproporcionada, injustificada y necesaria para el desarrollo de la instrucción, máxime cuando algunos de ellos se personaron voluntariamente y no concurre riesgo de fuga, por lo que solicita su inmediata puesta en libertad. 4. Muestra su más rotundo rechazo a la imagen distorsionada que se ha trasladado del municipio de Altsasua, muy lejos de la realidad de una localidad socialmente plural y acostumbrada a una normal convivencia entre diferentes. En este sentido, ponemos en valor la actitud mostrada ante los hechos por la ciudadanía. El 5.º punto ya se aprobó en el Pleno de noviembre y se puede leer, pero no tiene recorrido. El Ayuntamiento de Plentzia apoya la manifestación silenciosa convocada en Altsasua por el Ayuntamiento el próximo 26 de noviembre con el lema Altsasu. 6.º punto. El Ayuntamiento de Plentzia solicita al defensor del menor que adopte las medidas necesarias y adecuadas a fin de que los derechos de los 2 menores afectados en este procedimiento sean respetados. 7.º y último punto. El Ayuntamiento de Plentzia acuerda remitir copia de esta declaración institucional al Ayuntamiento de Altsasua, al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Nafarroa, a la Fiscalía General del Estado y al defensor del menor. Aipamenik. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, proposamena onartzen da, 6 botoekin, aldeko botoekin eta 5 abstentzioekin. 14. puntua, Gernikako bombardaketaren 80. urteurrenari buruzko adierazpena onartzea. 14. punto, aprobación de la declaración relativa al 80 aniversario del bombardeo de Gernika. Taitza berriro emango dio Taizagirian hori. En 1937, Gernika fue salvajemente bombardeada por el fascismo y desde que Picasso pintó el Gernika, este pueblo se ha convertido en un símbolo mundial de la paz. En 2017, 80 años después, es necesario mantener viva su memoria y decir basta a la barbarie que está aconteciendo en esas otras Gernikas de las que huyen millones de personas. Lo que está ocurriendo en las fronteras de Europa es otro gran exterminio de la historia y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, desde el Ayuntamiento de Plentzia,
Nos adherimos a los actos organizados por la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak con motivo del 80 aniversario de la masacre para los próximos días 28, 29 y 30 de abril, siendo la actividad central el sábado 29 de abril, cuando las marchas de apoyo se unan en el propio Guernica y se conmemorarán las Guernicas de ayer y de hoy. Esperamos que sea una movilización multitudinaria para gritar no a la guerra y para decir a las personas refugiadas y migrantes que son bienvenidas. 2. Bueno, no he dicho 1, pero se ha entendido, ¿no? Animamos a la ciudadanía de Plentzia a participar de la marcha a pie o en autobús organizadas por Ongi Etorri Errefuxiatuak Lemoiz Gorliz Plentzia. Y por último, pedimos al Ministerio de Cultura y al Museo Reina Sofía que inicie el proceso mediante el cual la obra de arte Guernica se exponga en la localidad que le corresponde. Aipamenik. Bozkatuko dugu aldeko botoak. Aho batez onartzen da proposamen hau. 15. puntua azken osoko bilkuratik eman diren dekretuen berri ematea. 2017ko urtarrilaren 25. zenbakitik 2017ko martxoaren 22ko 124. zenbakira. 15. punto. Dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, desde el número 25 de 24 de enero de 2017 hasta el 124 de 22 de marzo de 2017. Puntu hau, dakizuenez ez da bozkatzen. Pamenik, kasunetan. 16. puntua, galde eskariak. Último punto, ruegos y preguntas. Y si alguien tiene alguna, turno. Sí, yo quería hacer una pregunta y un ruego. Y va dirigido a la primera teniente de alcalde, a Sutoya. Porque, bueno, como todos sabemos, Fitur se realizó en Madrid hace cosa de un mes. Y, bueno, pues nos gustaría saber si las gestiones realizadas van encaminadas a la posible atracción de visitantes. Y digo esto por lo siguiente, porque como sabrás, han atracado un barco, un crucero en el puerto de Guecho, y para esta temporada, o sea, la temporada de verano, dicen que vienen 58 y hablan de 94.000 pasajeros. Digo esto porque mi propuesta es la siguiente. No sé, igual a todos nos entra la risa, pero me parece que hay que estar en el lugar exacto y en el momento adecuado. Entonces, hago una propuesta a este equipo para que se hable con el Ayuntamiento de Guecho, que será o con costas o con puertos, no sé exactamente, y se pueda poner allí una carpa con información relativa a este pueblo. Quiero decir esto porque allí, según salen del barco, les llevan para Bilbao, para Donosti, para no sé dónde, y hacia aquí no viene nadie. Yo no sé si la intención es de atraerles. No sé si esto sirve para mucho o no, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo en ese aspecto. Y por eso es un ruego para que no vamos a perder esta oportunidad de tantos visitantes sin que alguno llegue a Plentzia. Tenemos mapas, tenemos de todo tipo que se puede dar ahí la información. Claro, no sé los permisos que habrá que pedir, pero ese es el ruego que te pido. Y luego sí, yo de todas formas es un ruego que te pido, pero yo también lo que te quería preguntar es si tenías tú prevista alguna acción de promoción de nuestro pueblo con respecto a esto que te comento, porque igual tú tenías otra, no sé. Bueno, en las reuniones de Vizcaya-Costa Vasca se ha tratado muchas veces de la gente que viene en los cruceros a Guecho, al puerto deportivo, y ni los propios, no sé, desde turismo de Guecho son capaces de retenerles en Guecho siquiera, porque como tú muy bien has dicho, vienen ya con paquetes
programados y se dedican a recorrer los lugares o los sitios que tienen programados y ni siquiera se quedan en Guecho. Un porcentaje muy alto. Ese es un problema que tiene el primero Guecho. Y luego, por supuesto, que nos encantaría poder hacer promoción para que vengan aquí, por supuesto, ellos o más gente. Pero si a duras penas podemos mantener la oficina de turismo del pueblo, desde luego, con los presupuestos que tenemos, no nos da para poner una carpa allí, ni muchísimo menos. Nos encantaría, pero es que no da. A ver, es una carpa de quita y pon. Quiero decir, es ir con una mesa, unos catálogos y una carpa, o sin carpa. Quiero decir, alguien. Y una persona. Claro, Con alguien. un sueldo. Yo he lanzado la propuesta. Números. La propuesta es buena, pero... Y a la última, quería preguntarte, después de la reunión que tuvimos con el tema de las antenas y viendo que cogía zona de Gorliz, si te has puesto en contacto con el Ayuntamiento de Gorliz a fin de compartir un poco esa información que tenemos nosotros, ¿no? Que también les está perjudicando esa emisión de la antena. Con el Ayuntamiento de Gorliz, pero tampoco el Ayuntamiento de Gorliz ha mostrado ningún interés ni sabe que Plencia está haciendo gestiones desde hace ya mucho tiempo en este asunto. Entonces nosotros nos limitamos a nuestro municipio, en principio. No, bueno, sí que es cierto que en la reunión vino mucha gente de Gorliz y se la atendió, igual A que particular. a cualquier vecino de Plencia. De hecho, tras la reunión de la tarde fueron algunas viviendas a tomar mediciones y eran viviendas citas en Gorliz. Ya, pero estoy preguntando a nivel institucional, lógicamente. Una pregunta quería hacerte, David. Me consta que, bueno, yo estoy siguiendo el Palas, porque es que como lo veo tan feo, le sigo. Entonces me consta que ya tenemos aquí los expedientes y que están pendientes de un informe del abogado y del arquitecto, para luego que pase a pleno y se exponga públicamente y luego vuelva otra vez al Gobierno vasco, a la Diputación. Bueno, un peregrinaje que a mí me gustaría. Yo creo que haremos un pleno extraordinario para esto. Pregunta 1. 2. ¿Podremos acortar plazos? Ahora que vamos a tener ya una arquitecta y tenemos un abogado por ahí. ¿Cómo lo vemos eso? Porque es que, aparte que eso nos dará ingresos luego, algo sí. Hay algunas de las preguntas que has mencionado, Imanol, que por desgracia no tengo respuesta. Yo no sé si vamos a poder acortar plazos. Lo que nos toca ahora es redactar un oficio que nos tenían que mandar el equipo jurídico que está con la modificación puntual. Por desgracia, y es así, la persona que lo elabora acaba de salir de una operación y hoy mismo nos ha dicho que entre mañana o el lunes nos envía el oficio. Ese oficio, junto con la documentación, que ya la tenemos aquí, como bien has dicho, se envía a Diputación para que se apruebe o para que Medio Ambiente le dé el ok. Yo tengo la esperanza de que sea rápido. Mientras tanto, y así lo mencionó el equipo redactor en la reunión que tuvimos, paralelamente lo que se puede hacer es parte del proceso, o todo el proceso participativo. Entonces, nosotros no podemos prever los plazos que Diputación tiene para darle el ok. La verdad es que yo desconozco, creo que el plazo legal son 6 meses, por lo menos en algunos expedientes. Si va a ser antes, ojalá sea en menos, pero yo no conozco el volumen de trabajo que tiene allí ni los ritmos. Entonces, ante los plazos, ojalá fueran los más cortos posibles y... Asusta, sí, a mí también. Barcatu, y siguiendo con el Palas, ya que los plazos son tan largos y son aparte casi 6 meses, ¿no se podría retrasar la valla y conservar nuestra acera? Se va a hacer. Lo que pasa que estaba pendiente una licencia y yo ayer mismo estuve reunido con el promotor. Esta semana hemos hablado del tema
y se va a retranquear la valla. Aquí, como nada es fácil, tiene alguna parte compleja, porque donde hay en algunas zonas que tiene muro, hay que ver cómo está ese muro. A él, por desgracia, le va a costar un dinero. Pero sí, la intención es que se retranque y que las aceras se queden libres. Las aceras de Arbidea y la acera de Areacha. Eskerrik asko. Bai, esan. A ver, David, hace unos días, unas semanas, te preguntábamos sobre el tema del sistema de control horario que se había acordado en una Junta de Gobierno de diciembre de poner en el Ayuntamiento. Nos has contestado y la verdad es que a mí me gustaría que, en la medida de las posibilidades, explicaras un poquito lo que nos contestas, porque es que no me queda muy claro la explicación sobre qué personas y qué reorganización es la que se va a llevar a cabo. Por el equipo de gobierno y por una falta de coordinación. Eso lo tenemos que reconocer y no tenemos ningún problema. En segundo lugar, esto no era tan sencillo como elegir a una o dos personas que dirigieran el sistema de control horario. El sistema de control horario, el programa es complejo, es muy complejo. De hecho, de las 2 sesiones establecidas para la formación de las personas que lo van a llevar, se ha decidido hacer una tercera porque realmente es un sistema que es más complejo de lo que parece. La reorganización de funciones es muy simple, mientras, por lo menos al principio, porque una vez que esto esté rodado no parece que tenga una carga de trabajo excesiva, lo que se ha concretado es que la persona que lo lleve, si en un principio se pensaba que iba a estar en el servicio de atención a la ciudadanía, se le va a subir arriba y se ha instalado el programa en un ordenador arriba, porque creo que daríamos muy mala imagen si tenemos 2 personas atendiendo al público abajo y una está con la puerta atrancada. Entonces, se pensó que por la tranquilidad que pueda tener esa persona para el volcado de datos, la formación, etcétera, etcétera, el programa se instale en un ordenador de la parte de oficinas generales y 2, no tengamos abajo una de las puertas, uno de los servicios de atención cerrados. Y no hay más tutía, vamos. Tenemos prevista la siguiente etapa de formación y luego ya será empezar. Hay una serie hay muchas aristas que pulir, cómo se entregan los documentos, a quién se le entregan, etcétera, etcétera. Eso más o menos está todo rodado y poco más. Te he entendido que la gestión la va a llevar un empleado del ayuntamiento, la gestión del control horario. Es que tiene que llevarla un empleado del ayuntamiento. ¿Un empleado de escala básica o un empleado con responsabilidad? En este caso, bueno, si quieres que lo explique ahí sea, porque no necesito nombres, digo cargos. Es que una administrativa lo va a llevar, que es su función, está contemplada en el convenio Udalhitz, que es el que es aplicable en los ayuntamientos. Es que ahí sea. No hace mucho tiempo oímos aquí otra cosa, pero bueno, no viene al caso. Con respecto a este mismo tema, sabes también que ha sido caballo de batalla si se ha llegado a algún acuerdo sobre el calendario laboral del 2017, porque estamos entrando en el mes de abril. Y que nosotros lo sepamos, no existe. No existe porque hemos empezado negociaciones con la parte sindical y este tema no lo hemos llegado a tratar. Hemos tenido ni siquiera, ni por la parte sindical ni por la parte política lo hemos puesto encima de la mesa. Aunque creo que antes me has respondido a parte de la pregunta, cuando decías que todavía no se había sacado la convocatoria de subvenciones, ¿para cuándo tienes previsto sacarla? Tenemos prevista sacarla pronto y os la haremos llegar. Todavía no te puedo decir una fecha exacta, puesto que la estamos trabajando con Secretaría de Intervención, pero será pronto.
Ah, es verdad, y ahora, es verdad, no había caído. Y ahora con los presupuestos... Arantxa, los presupuestos lo único que determinarían es la cantidad. Sí, estarían con los prorrogados, entonces decidís vosotros. Si los prorrogados, en principio tendríamos el presupuesto prorrogado, o con el presupuesto que se lleve próximamente al pleno cuando se decida. Entonces, depende de eso, de si decidís hacer la convocatoria con el presupuesto prorrogado, con la consignación que ha habido en el presupuesto prorrogado, o esperar un poquito más y hacerlo con el nuevo presupuesto. Y ahí mañana se acaba el plazo para la presentación de justificantes de pago del año 2016. ¿Podrías decirnos cuántas, no quiénes, sino cuántas asociaciones faltan de entregarlo? No, no te lo puedo decir. Creo de cabeza, deportivas unas 4 y culturales desconozco. Sobre las subvenciones nominativas, bueno, no sé de cuáles me preguntas. ¿Las de concurrencia competitiva? En principio todas las que tienen que presentar los justificantes, Vale. sí. Pues sobre las subvenciones nominativas creo que están casi todas y si no me equivoco faltarían solamente 2. Sobre concurrencia competitiva, deportivas, creo que faltan 4, pero te lo estoy diciendo de cabeza, no tengo el dato. Y las culturales desconozco, a lo mejor David sabe más. En todo caso, hasta mañana no termina el plazo y si tuviéramos que requerir algún tipo de documentación, evidentemente lo haríamos. Es que rico. David, un ruego. El asunto de los perros. Hay una normativa vigente, que no hace falta que te la recuerde porque la sabes perfectamente, artículo 12.2h, que habla de que los perros tienen que ir atados. No traería este tema aquí si no fuera porque he tenido el otro día un pequeño intercambio de opiniones con el jefe de la Policía Municipal. La pregunta o el ruego es que des órdenes oportunas para que esto se cumpla porque me parece que está siendo ya una auténtica vergüenza al pasear por los paseos. Es que ricasco, te lo tomo nota y se lo haré llegar, por supuesto. Y otra pregunta, David, con respecto al tema del metro. A pesar de que Bildu vea fantasmas en las preguntas, el asunto es bastante más sencillo que todo eso. Y me gustaría poder aclararlo o por lo menos poder echar un poco de luz en la medida de tus posibilidades. Quizás haya una mala interpretación de lo que son aclaraciones y una mala interpretación de lo que son preguntas. Pero cuando te hicimos nosotros la pregunta por escrito, no es que nosotros quisiéramos una contestación para nosotros, o sea, y creo que lo sabes perfectamente que es la propia gente de Plencia la que se está preguntando cuándo va a llegar el metro a Plencia. Lamentablemente, nos tenemos que guiar por cosas que leemos todos en la prensa, supongo que tú incluido. Lo que sí que me contestabas es que tú habías hecho, y no me cabe la menor duda, una pregunta por escrito al Consorcio de Transportes de Vizcaya en enero. Entre enero y marzo, que es cuando empiezan a producir estas noticias, ha pasado el suficiente tiempo y yo no te lo achaco a ti. Yo le achaco al metro, que es el que creo que no está haciendo una labor de información hacia el representante de Plencia para que lo pueda poner en conocimiento de los vecinos. Es decir, no tenemos que estar esperando y especulando con lo que nos dice la prensa, sea más certero o sea menos certero. Y sobre todo la pregunta que te hacíamos, que no era para que nos la respondieras tú, es decir, si tú tenías la información o trasladaras la pregunta, entiéndase bien en este sentido, de que esas obras de la remodelación de la estación, que empiezan cuando prácticamente se acaba el plazo de tiempo para las obras de la estación de Urduliz, ¿cómo iba a repercutir sobre los viajeros en Plencia? Por decirlo más claramente, si Metro va a retrasar la llegada del metro a Plencia porque tiene las obras de la estación. Entonces, lo que te demandábamos, no para nosotros solamente, y te lo digo con absoluta sinceridad, era el pueblo, yo creo que estamos necesitados de ese tipo de información. Insisto,
que la debe de facilitar es el Consorcio de Transportes. Txelu, te contestó esta alcaldía el 3 de marzo en el escrito que recibisteis con la información que teníamos. Nosotros no teníamos más información hasta ese momento que la que podía tener cualquier ciudadano porque hemos leído en la prensa. Yo no manejo las notas de prensa del consorcio, yo no sé quién lanza esas notas de prensa en cuanto a fechas y demás. En ningún momento a nosotros se nos ha comunicado que las obras de la estación fueran a influir o fueran a ser por lo menos fueran a influir o fueran a retrasar la puesta en marcha del metro. Otra cosa es que podamos entender que puedan tener alguna molestia para el viajero, porque puede que en ese momento haya obras, eso no lo sabemos tampoco. Y esta misma semana, pero no somos nosotros quienes lo tenemos que anunciar, se nos ha confirmado vía llamada telefónica y vía email la fecha definitiva de puesta en marcha del metro, que es la que ha aparecido en prensa, 10 de abril. Pero yo creo que esa información la tiene que dar la empresa gestora del Metro Bilbao, 10 de abril. Esta misma semana, por otra serie de motivos que estamos gestionando con Consorcio de Transportes, nos han dicho, oye, que sepáis que el día 10 se va a poner en marcha el metro, se os hará llegar la invitación, va a haber una inauguración, etcétera, etcétera. Esta misma semana hemos conocido la fecha por parte del consorcio, pero yo entiendo hoy que puede ser un poco arriesgado dar en enero. Yo me comuniqué con el director gerente en enero. Yo creo que en enero pueden tener una previsión, pero puede ser muy difícil acertar en el día. Hoy me preguntaba un amigo, ¿cuándo vais a terminar las malditas obras en Cristo Escallara? Digo, yo no tengo la fecha exacta a día de hoy. Entonces, quiero decir, yo no sé si van a terminar, podemos tener una previsión, mira, esta semana vamos a acabar, si no se nos vuelve a romper la tubería, pero la previsión. Igual el día anterior le puedo llamar y certificar el dato. Quiero decir que yo creo que si han tardado tanto por lo menos en comunicar a esta alcaldía y al resto, supongo, es porque han tenido la fecha exacta sobre estas fechas. Antes no hemos tenido una fecha exacta más allá que la de cualquier otro ciudadano, porque hayamos leído en prensa y demás. A ver, David, si nosotros no te hacemos responsable a ti de la no información, o sea, lo que entendemos es que como primer mandatario municipal y que las preguntas que nos hacemos son las lógicas y normales de cualquier usuario o del metro o vecino de Plencia, es simplemente trasladarlas, porque yo comprendo perfectamente que cuando lo pides en enero no sepa, pero ahora me parecería de lo más justo, que además, como lo estás haciendo por escrito, o sea, lo que no entiendo son las devoluciones de las contestaciones por teléfono. O sea, esto es un poquito más serio, me parece a mí, ¿no? Achacable a quien te contesta por teléfono, ¿eh? Yo no sé si se nos ha dicho, lo primero nos lo adelanta por teléfono y luego llegaron a invitación. De hecho, yo luego, a raíz de otra cuestión que se nos planteó, y que nos vamos a aprovechar de ella en la medida en que podamos, oye, que sepáis que a ver si tenéis intención en hacer algo con la marquesina. Joder, pues nos viene muy bien, porque justo en el barrio de Sarachaga nos han solicitado una marquesina. Ojo, es término municipal de Gorli donde quieren ponerla, pero bueno, habrá que gestionarlo. Entonces, a raíz de eso le dije, oye, señor director, eso de la marquesina estamos de acuerdo, si nos la hiciera llegar, incluso, oye, nos encargamos nosotros de desmontaje, mantenimiento, mantenimiento, traslado y demás, le ponemos además que es una donación del metro, y ahí es cuando me ha contestado primero por email y muy satisfactoriamente, pero sí me dijo, yo creo que lo cortés ha sido adelantarlo por teléfono y luego que hagan llegar la invitación por escrito. Invitación a los actos. Sí. Pero es que fecha definitiva de apertura de metro. Sí, sí. Pero, insisto, o sea, a mí se me sigue planteando la misma duda. ¿Va a llegar a Plencia? Por supuesto. El 10 de enero llega a Sopela, Urduliz, Plencia. El 10 de abril llega a Sopela, Urduliz, Plencia. Inauguran la línea otra vez. Mantendrán, si sirve de dato para la gente, un par de horas las lanzaderas, por aquello de que haya gente que todavía no se acostumbra a que está el metro abierto, y luego a partir del 10 de abril dejará de haber lanzaderas y el metro estará en marcha. Agradecemos la respuesta, David. Simplemente que se produce, lógicamente, hoy cuando ya te digo que la demanda de información
del pueblo está desde hace bastante tiempo. Oye, y en otro orden de cosas, simplemente por dejarlo un poco claro, nosotros lo único que hemos hecho en un escrito ha sido aclarar que Consorcio de Transportes de Vizcaya, nos guste más o nos guste menos, había presentado un proyecto y que las obras que se estaban ejecutando están siendo en base al proyecto y a la licencia que obviamente está concedida por parte del alcalde. Punto. No hay opinión. Esta alcaldía podría valorar el escrito de EH Bildu, pero eso va firmado como EH Bildu, con una opinión de EH Bildu, no de esta alcaldía. Bai, amaitu duzu, Txelu? Eskerrik asko. Aiseari mesedez. Aisea, quisiéramos saber cómo está funcionando la nevera solidaria, qué datos tenéis de uso y del tiempo que lleva. De uso del tiempo que lleva en marcha. Eso es. Vale. No puede haber un dato real de cuántas comidas se dejan al día, de cuántas raciones, ni nada de eso, puesto que ya sabéis que tanto gente que deposita como gente que recoge alimentos es de manera voluntaria y no hay ningún ente que haga supervisión de eso. Sí puedo decir yo, desde lo que veo, siendo usuaria de la nevera, desde lo que veo, puedo decir que lamentablemente falta gente que deposite comida. Ahora bien, todo lo que se deposita se lleva. Entonces, nuestra intención dependerá también de presupuestos, lamentablemente. Nuestra intención es hacer una campaña de relanzamiento y que genera unos gastos, puesto que además queremos, aparte de la campaña, no es la campaña en sí la que genera los gastos, sino que queremos poner a disposición de aquellas personas que quieran depositar unos tuppers o envases o cosas semejantes. Queremos empapelar otra vez, puesto que la gente ha arrancado las normas de uso, y adecentarla, puesto que la gente, sin querer, entiendo, ha roto la valla y todo eso. Entonces, dependerá de la aprobación o no de los presupuestos o de esa enmienda. Pero en principio puedo decir sobre los datos que lamentablemente a mí me gustaría que hubiera más gente que la depositara, desde luego, y para ello tendremos que trabajar con agentes clave. Uno de los agentes clave es el Instituto de Plentzia, ya ha mostrado su disposición, están trabajando en un proyecto y están a la espera de que desde el Ayuntamiento se facilite las deposiciones. Eskerrik asko. Y por seguir contigo, antes hemos hablado del convenio de Anontzat. ¿Tienes constancia si el edificio en el que se alberga el Gaztetxe y por seguridad de la juventud que allí se aloja y hace las actividades, se hacen inspecciones técnicas de ese edificio? ¿Se ha hecho alguna y cuál ha sido, en qué fecha y con qué periodicidad se hacen? Preguntándome así, no te sé decir cuál es la fecha. Sí me consta que el mismo Ricardo, aparejador de este ayuntamiento, va asiduamente o ha ido dilatado en el tiempo en numerosas ocasiones y sí, se hacen inspecciones técnicas. No te sé decir ni cuándo, ni por qué empresa autorizada o por qué ente autorizado, pero sí, me consta que ha habido, puesto que hoy mismo he hablado con él sobre eso. ¿Y el resultado que arroja, las que se realizan, cómo es? De momento se va cumpliendo. Falta determinar la instalación eléctrica, cuando se termine esa obra también se procederá a una inspección técnica especializada. Y daremos cuenta de ellos, si os interesa. Eskerrik asko. Alkateari mesedez. Sobre el cierre de la carretera de Ardanzas de Isusquiza, observamos desde fuera, a lo mejor es puntual cuando pasamos nosotros, que las barreras que se colocaron para acotar el acceso a Ardanzas, por lo menos la que está junto a la vía de la Diputación Foral, junto a la calzada, permanece siempre en posición de abierto. ¿Están funcionando las barreras colocadas? Hasta donde nos consta, sí. Nosotros se instaló. Hemos dado los mandos a aquellos vecinos y vecinas que viven en ese tramo de vial y nosotros no pasamos por allí con el mando, ni la abrimos ni la cerramos. Nosotros ya no somos, digamos, tutores de esas barreras. ¿A cuántos propietarios se ha facilitado en concreto ese mecanismo de acceso? Que yo sepa, a 2 o 3. No sé exactamente porque yo no estuve presente a quién se les entregó.
Es que ricasco. Y por continuar con el edificio de la estación, a la polémica que ha surgido a consecuencia de las obras que el CTB está cometiendo en el entorno, obras que, por cierto, se han acometido a solicitud de este ayuntamiento. Nos estamos refiriendo a la famosa tejabana que oculta la leyenda de la estación de Plentzia y, como bien decía Txelu, pues lógicamente aquí entró un proyecto debidamente documentado del CTB. En él se observa claramente qué tipo de instalación se iba a colocar, con qué altura, a qué altura iba a quedar. Supongo que eso estuvo debidamente supervisado por el equipo de gobierno y la oficina técnica antes de dar la licencia y se conocía, por tanto, la estética final que iba a tener el edificio. ¿Es así? Tú misma lo has dicho, se recoge en el proyecto y el proyecto lo hemos visto. Lo que no me consta es que haya una solicitud oficial del grupo del PNV para haber visto ese proyecto. Se ha hecho y se ha visto, ¿eh? Ajá. Nosotros, cuando entramos en este mandato, se nos indicó que el acceso a la documentación era libre. El otro día lo solicitamos en oficina técnica y lo vimos. La documentación se pide por escrito, que yo sepa. De hecho, lo habéis hecho recientemente con ciertas declaraciones de bienes de algunos de los concejales. Sí, sí, pedimos el proyecto en la oficina técnica y se nos dio sin ningún problema. Si tienes de hecho, algo que objetar… No se ponen vetos, pero lo normal, la tendencia normal es a solicitarlo por escrito, como se hace con normal. Bien, pero a la pregunta de si erais conocedores de que la tejabana ocultaba la leyenda del edificio y con todo se dio el visto bueno por parte del ayuntamiento. Por supuesto. Bien, queríamos que quede claro porque en el pueblo hay un run de que es el CTB el que ha cometido el desmán respecto del edificio y no, el visto bueno se ha dado desde alcaldía y desde el ayuntamiento. Yo entiendo por dónde vas y lo mal que nos quieres dejar. El promotor del proyecto y quien encarga la redacción del proyecto es el CTB. Nosotros damos una licencia sobre un proyecto y la marquesina no es el objeto del proyecto. Nosotros, cuando damos la licencia para la construcción de una casa, igual el tejado nos puede gustar más o menos, pero si cumple la normativa, el objeto de la licencia no es el tejado, es la casa. Y en este caso es lo mismo. La marquesina nos puede gustar más o menos, pero nosotros no le podemos negar la licencia porque estaríamos incurriendo en delito. ¿Por qué? Porque la licencia cumple la normativa. No tenemos objeción legal que oponer a esa licencia. Si nos opusiéramos a la licencia, estaríamos prevaricando. Si tú quieres que esta alcaldía prevarique… Hasta ahí has llegado tú solo, tú solito has cogido ese camino y has llegado. Por supuesto que Entonces, se sabía esta alcaldía ha cumplido la legalidad en cuanto a la licencia. Otra cosa es que se hagan gestiones paralelas, no solo para que, porque a mí me resulta curioso esto, el interés que ha generado esta marquesina y no la otra, que es más agresiva todavía y lleva 20 años colocada. Es curioso. Los elementos disconformes con ese edificio que tiene colocados, la visera en las taquillas, nadie se ha preocupado de eso. Y eso es lo que estamos intentando negociar precisamente para que el edificio vuelva en su mayor parte, por lo menos, a su estado original. Pero es que es curioso, aquí se votó una proposición para darle protección a ese edificio y el PNV se abstuvo. Sí, sí, además te lo iba a comentar. Es curioso. Efectivamente, el PNV fue el promotor. También es muy curioso que fuera Bildu el promotor de aquella propuesta. Efectivamente, el PNV se abstuvo por una cuestión de prudencia, porque se desconocía la protección patrimonial que tenía el edificio y ahora que os ha tocado gobernar y teníais en vuestras manos no otorgar la licencia, sino haber negociado un proyecto que respetara el edificio original, no lo habéis hecho. Eso sí que es curioso. Nosotros estamos negociando que eso vuelva a su ser original. Esa es la diferencia. Tú has pretendido dar la imagen de que hemos firmado la licencia y somos culpables de que esa marquesina esté ahí puesta. Este edificio… Culpables no, le habéis dado el visto bueno a ese proyecto. Claro, es que estamos obligados a darles el visto bueno. O no, puedes negociar en esa fase previa. Claro, sí. Claro. ¿Negociar el qué? Tú dices que vais a querer… nos han traído un proyecto. Pero tú dices que vas a querer después intentar reconducir, o he entendido, o estás intentando reconducir esa situación. ¿Por qué no de origen y no cuando ya tienes la instalación plantada allí? Lo estamos haciendo de origen. Negociar eso hubiera retrasado la puesta en marcha del metro, para empezar. Y creo que aquí el objeto es la puesta en marcha del metro. Creemos que habiendo voluntad entre dos instituciones se puede llegar a un gran acuerdo. Y en eso tenemos puestos nuestros objetivos. Bien, bien. Es que recasco, pues a ver si lo vemos. Disculpa, David, no es que quiero volver al tema, pero la preocupación salta en las redes sociales
Y son las propias redes sociales las que dejan entrever de que el CTV es el que está haciendo lo que le está dando la gana. O sea, nosotros cuando lanzamos el escrito es simplemente aclaratorio de una situación. Uno, que el CTV ha presentado el proyecto, innegable. Dos, que el Ayuntamiento le ha dado licencia. Punto. Lo demás son opiniones y son consideraciones y valoraciones. Cada uno tiene la suya. Por eso, sí. Yo, en la medida en que vosotros habéis preguntado, os he contestado. Las valoraciones que haya hecho EH Bildu a través de las redes sociales o a través de ciertos escritos son de EH Bildu. Yo estoy intentando explicar lo que Elizabeth me ha preguntado. Ella ha intentado dar la imagen, y esta es mi opinión, de que es aquí el culpable, porque yo tampoco le estoy echando la culpa al CTV, El CTV ha presentado un proyecto, cumple con la legalidad, se ha cubierto muy bien de que el edificio, de que la marquesina no esté empotrada en el edificio, porque el edificio ahora mismo está en tramitación, o la protección del edificio está en tramitación en el propio Parlamento Vasco, y para ser incluido en el catálogo de bienes culturales y demás, cumple con la normativa. Es que no nos podemos negar a firmar una licencia porque estaríamos incurriendo en un delito. Al hilo de esto, David, un ruego, que seguramente lo tendrás presente, pero hay un convenio suscrito en el 2015 mediante el cual los terrenos tienen que revertir al Ayuntamiento una vez que se termine la obra. Digo que quede constancia. En 2013 y finaliza en 2018. Esta semana, ayer mismo y hoy mismo han estado las máquinas trabajando, haciendo los sondeos y catas pertinentes para la redacción del proyecto y esperamos, según nos ha constatado la Dirección de Infraestructuras de Diputación, que para después de Semana Santa tengamos los primeros datos. Eso no quiere decir que sea el proyecto, pero que tengamos los primeros datos en lo que es el proyecto en torno a la regeneración del entorno de la estación. Vamos. Sí, disculpa, pero lo que me refería es que esos terrenos que se le cedieron a Consorcio de Transportes de Vizcaya reviertan a la titularidad del Ayuntamiento en el momento que las obras del metro terminen. No cabe ninguna duda y es más, yo quiero agradecer la generosidad del Consorcio de Transportes, que ya nos ha dicho que abandona los terrenos una vez puesto en marcha el servicio de metro, nos dona la marquesina e incluso la instalación lumínica. Eso sí, en vez de tener que estar conectada a sus instalaciones, tendrá que estar conectada al alumbrado público del Ayuntamiento. Hemos decidido aceptar las dos ofertas, nos parecen interesantes, que esa zona esté iluminada y la marquesina, como he dicho antes, tenemos intención de reutilizarla. Es más, estamos pensando en pedir la de Sope y la de Urduliz, si cabe. Un año, 4 plenos, que estás combustible.